Meeting. Bueno, compas, buenos días. Espero que estén bien. Vamos a continuar. El día de hoy tenemos planificado. Primero, quiero hacer unas observaciones finales del modelito de Solow y el modelo de crecimiento endógeno, así como ya para cerrar el tema. Y también ya empezar con el nuevo tema, que es el modelo de crecimiento y ciclos de Goodwin. ¿Sí? Entonces, son, digamos, ese es el plan, ¿no? Entonces, primero quiero hacer unas observaciones finales sobre el modelo de crecimiento endógeno. Lo que pasa es que no sé si se acuerdan en la anterior sesión, como que no sé por qué no se cargaron las últimas imágenes. Entonces, solo eso nada más. Y de paso, una sugerencia, ¿no? Verán, es probable que ya la próxima semana o en 2 semanas realicemos nuestras primeras evaluaciones. Mi plan es que tengamos una evaluación por cada notebook que revisemos, ¿no? O sea, por ejemplo, terminamos de revisar el modelo de Solow, crecimiento endógeno, de ahí un par de semanas tal vez para que puedan revisarlo y hacer una evaluación. No muy larga, ¿no? O sea, más o menos para no dejar que se acumule tanto los temas. Porque es que pasa que uno les deja todo para el final y se acumula y se vuelve un poquito difícil, ¿no? Igual va a haber un examen final, ¿no? Pero digamos que no es tan acumulativo. Esa es un poco mi intención. Entonces, si, digamos, no está en un contexto de evaluación, etcétera, mi recomendación sería que le traten de verificar que todas las imágenes funcionen, ¿no? Porque verán, en las evaluaciones yo no les voy a tomar nada de programación, ¿sí? A menos en las evaluaciones no, tal vez en los talleres. Más bien son interpretativas, ¿no? Por ejemplo, en el modelo de Solow a largo plazo influye o no influye la tasa de ahorro, cosas así, ¿no? O estamos asumiendo que sustitución entre capital y trabajo, o por qué el modelo de crecimiento endógeno es de crecimiento endógeno, cosas de ese estilo, ¿no? O sea, yo más bien quiero evaluar no tanto la parte de Python o la parte matemática, porque ya a estas alturas, si están en ese punto de la maestría, es porque ya han sido más que evaluados en ese tema. Entonces, más bien lo que me interesa es evaluar la parte propiamente macro. Sí, tal vez tengamos algún taller de programación, toque bien, ¿no? O sea, eso no. Veremos bien, ya. Entonces, verán, solo quería enfatizar un poco cómo quedaban las gráficas en el tercer caso del modelo de crecimiento endógeno, que era el caso con rendimientos constantes, ¿no? Recuerden que teníamos nosotros este exponente que habíamos llamado gamma. Sí, déjenme subir un poquito el zoom. Ya. Entonces teníamos este exponente llamado gamma y teníamos el caso, el último, que era cuando gamma era igual a 1. Recuerden que la idea básica era, estábamos estudiando nosotros el modelo de crecimiento endógeno, en donde asumíamos que el índice de eficiencia laboral era igual a beta por A KF a la gamma, ¿no? Esta era, digamos, la ecuación clave, ¿sí? Que se insertaba dentro de la función de producción en el modelo de crecimiento endógeno. Entonces, solo quiero enfatizar un poco más el caso en el cual gamma es igual a 1, que implicaba rendimientos constantes. Nosotros ya hicimos la gráfica aquí de forma más intuitiva, ¿no? Haciendo la gráfica bien intuitiva, habíamos nosotros visto que en ese caso, la ecuación central del modelo, ¿verdad? Que era esta ecuación diferencial, ¿no? Kf punto igual SA KF menos Q barra más N barra KF, ¿ya? Entonces esta era la ecuación clave, ¿no? La ecuación que nos decía cómo se mueve la intensidad de capital. Entonces, ¿qué era lo que notamos? Nosotros notamos que en el caso con rendimientos constantes, básicamente teníamos que la ecuación que representa el ahorro versus la ecuación que representa... ¿qué estoy haciendo? Ahí está, ya. Entonces teníamos básicamente ese comportamiento en el modelo, ¿no? La ecuación que representaba el ahorro, si esta parte de aquí, la que está en rojo, siempre superaba a la que representa la inversión necesaria para proveerle capital a los trabajadores. Entonces no existía en definitiva un punto de equilibrio, sino que más bien la intensidad de capital terminaba creciendo para siempre, ¿no?
o al menos terminaba creciendo indefinidamente en el contexto de este modelo, asumiendo que los supuestos se cumplen, etcétera, ¿no? Lo cual obviamente a largo plazo puede variar si es que sucede que tienen una restricción tipo recursos naturales. Recuerden que en este eje está el KF. Ok, entonces esta misma idea, nosotros ya la conversamos la clase pasada. Lo único que yo quiero es ver las gráficas, ¿no? O sea, quiero estar completamente seguro que tenemos aquí estas gráficas para ver un poco la dinámica, ¿no? Que fue lo que quedó como pendiente en la anterior clase. Ya, quiero más bien... Ya. Esta sería un poco la dinámica, ¿no? A ver, esta es una gráfica. A ver, esta es la ecuación diferencial, ¿verdad? Vamos a ver, ya. Entonces, esta que está en rojo es la ecuación diferencial. Sí. Esta sería la ecuación diferencial haciendo la gráfica completa de K punto versus todo lo que está acá. ¿Sí? Recuerden que nosotros aquí teníamos una condición para que esto suceda, ¿no? Necesitábamos que la tasa de ahorro supere a, si no me equivoco, Q barra más N barra sobre A. Esa era una condición que estaba también en el modelo, ¿no? Porque en caso contrario, lo que más bien tendríamos sería una caída permanente de la intensidad de capital hasta llegar a cero, ¿sí? Si se cumplía esta desigualdad, entonces teníamos este comportamiento, o también podíamos nosotros hacer la gráfica del KF versus el KF punto. Esta no la hicimos en la anterior clase, que en esencia sería toda la ecuación diferencial, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en este caso? Como tendríamos toda la ecuación diferencial, en esencia es una recta si se cumple esto, ¿no? Entonces, la ecuación diferencial es solo una recta, ¿sí? La ecuación de KF punto con respecto a KF. Y por eso es que tenemos una dinámica en donde siempre KF punto es mayor a cero. ¿Sí? Entonces, recuerden que hicimos gráficas de ese estilo, ¿no? Ya con el modelo de Solow. Pero ¿qué pasaba en el modelo de Solow? Esta gráfica mostraba rendimientos decrecientes. Por eso es que tenía la curvatura y llegaba a terminar en un punto y generaba el punto de equilibrio start. En cambio, cuando tengo el caso con movimientos constantes en crecimiento endógeno, estamos viendo que la ecuación diferencial muestra una expansión indefinida. Y eso es lo que se muestra en esta gráfica. Entonces, en esta gráfica, la ecuación diferencial nunca se curva, digamos. No tenemos ningún punto de equilibrio. Y en el caso del campo de direcciones, que es lo que más me interesaba mostrarles, ¿sí? Es el comportamiento, ¿no? Entonces, esto recuerden que en cambio es un gráfico en el tiempo. En el eje horizontal tenemos aquí el tiempo. Y en el eje vertical está la intensidad de capital. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en este gráfico? Básicamente vemos que yo puedo partir de un punto inicial diferente de cero. Y a medida que va avanzando el tiempo, la intensidad de capital no solo que no se estabiliza, ¿no? Sino que empieza a crecer de forma acelerada, ¿sí? Entonces, es lo que podemos ver acá o en cualquier otro punto, ¿no? O sea, yo tomo un punto y las direcciones me están indicando que la intensidad de capital va a crecer para siempre y de forma acelerada. Entonces, la única duda que yo tengo acá es ¿por qué de forma acelerada? O sea, ¿qué es lo que provoca que no tengamos, por ejemplo, un valor fijo, sino que esto va a crecer y crece cada vez más fuerte? Eso tiene mucho que ver con esta idea, ¿no? Si notan la distancia que hay entre el ahorro y la inversión, esta distancia que está acá, es como que se va expandiendo, ¿no? Sí se ve, ¿no? O sea, esta distancia entre el ahorro y la inversión se va haciendo cada vez más grande. ¿Eso qué implicaría? Implicaría que en esta economía, básicamente, por trabajador, ¿no? Todo medido por trabajador, cada vez hay más y más ahorro, que inmediatamente se vuelve el capital, porque recuerden que esta economía el ahorro es igual a la inversión inmediatamente. Entonces, ¿qué sucede? Es como que el capital está creciendo cada vez más rápido, mucho más rápido de lo que crece el número de trabajadores que están ahí listos para trabajar. Y eso termina provocando entonces que siempre haya más y más y más capital versus el crecimiento de la gente, que también existe, pero es más lento. Entonces, ¿qué sucede? Que esa distancia cada vez más alta es la que está provocando la aceleración de la intensidad del capital. Esa es más o menos la idea. Entonces, cada vez se requiere una intensidad mayor. No es tanto se requiere, se obtiene. Sí, sí, más que se requiere, se obtiene. Porque digamos, la azul, ¿sí?
Es lo que se requiere para darle a todos los trabajadores el capital necesario. La roja, en cambio, es todo el ahorro que se tiene que después se transforma en inversión. Entonces, resulta ser que ya en términos concretos hay mucho más capital del que se requiere para estabilizar, digamos, la intensidad de capital. Entonces, esa distancia que va creciendo es la que le acelera a la variable, ¿no? Entonces, obviamente que esto a largo plazo no, bueno, a muy largo plazo es difícil de sostener. O sea, estamos pensando en una economía que todo el tiempo está mecanizándose más y más. Por eso les decía en la anterior clase, podemos pensar que estos modelos tal vez tienen un periodo de tiempo en el cual son válidos, que son tal vez los periodos de tiempo de crecimiento acelerado. Pero bueno, eso es básicamente la idea, entonces eso es lo que trata de decir la gráfica. Hace unos ejercicios muy rápidos de sensibilidad. Pues por ejemplo, ¿no? En una evaluación yo no les voy a pedir programe la gráfica porque ya está programada y el modelo solo y el modelo de crecimiento endógeno es estándar. Pero sí les puedo preguntar, por ejemplo, si sube la tasa de ahorro, ¿se acelera más o se reduce la aceleración? ¿Se desacelera? ¿Qué opinan? Se acelera. Si es que reducimos el ahorro. Sí, entonces ahí... Sí, claro, no hay como reducirle tanto, ¿no? Porque es bien sencillo. ¿Ya? ¿Por qué no hay como reducirle tanto? Por esta condición, ¿no? O sea, esta condicioncita de acá hace que, por ejemplo, si le bajo demasiado el ahorro, cambia de dirección y más bien la intensidad de capital cae para siempre. Pero sí se nota, ¿no? O sea, le bajamos un poco el ahorro y ¿qué sucedió con la dinámica? Cambia, ¿no? O sea, sigue siendo creciente, ¿verdad? Sigue siendo, digamos, como un punto y sigo creciendo, pero a un ritmo mucho más lento, ¿no? Entonces, por ejemplo, en una evaluación se les puede preguntar esas cosas. Que no es mucho, ¿no? O sea, escoger el gráfico, moverle una variable, ver cómo se comporta, interpretarle bien. Y más bien la pregunta sería, ¿por qué pasa eso? O sea, ¿por qué se desacelera? Si yo bajo la tasa de ahorro, ¿cuál de esas dos rectas estamos afectando? La roja, obviamente, ¿no? Entonces, ¿qué estoy provocando? Si bajo la tasa de ahorro, es como que desplazamos hacia abajo la recta roja. Y por tanto, la distancia entre las dos es más pequeña y por ende se desacelera la economía. Bueno, la intensidad de capital. Eso es para mí más importante, compas, que ustedes de a poco vayan ganando esa intuición. Y la verdad es que esa intuición se gana más moviendo los gráficos, ¿no? O sea, incluso aquí tienen el gráfico con las tres. Un poquito más. Ahí tienen el gráfico, ¿no? Con las tres. Ya, ¿cuál me está faltando para que sean tres? Bueno, la otra es la de la producción, ¿no? O sea, la que solamente grafica esta parte. Entonces, ahí estarían las tres. Pero realmente las importantes son las dos, ¿no? Que aquí están como amarillo y verde. Entonces aquí podemos ver, ¿no? ¿Qué pasa si yo le bajo la tasa de ahorro? Debería moverse. Es que lo muevo. ¿Ya? Si ven cómo va reduciéndose la distancia, ¿no? ¿Y qué sucede incluso si le bajo demasiado? Si le bajo demasiado estoy del otro lado y creo más bien inestabilidad, pero hacia el otro lado. Y la intensidad de capital cae. Todo eso me interesa a mí, compas, ¿no? Que por favor le exploren los gráficos, vayan viendo qué sucede cuando mueven los parámetros. Penosamente no tenemos mucho tiempo para yo hacer todo el ejercicio completo. Pero, por ejemplo, uno más, incluso sin mover los gráficos. Si se acelera la expansión de la oferta de trabajo, de la P, de la población económica efectiva, ¿qué debería pasar? ¿Se debería acelerar o desacelerar la intensidad del capital? Sí. Si es que no estamos muy claros, vamos al gráfico. Pero en principio debería desacelerarse, ¿no? ¿Qué está pasando? Si crece más rápido, ¿verdad? Entonces ahí en cambio, ¿cuál recta se está moviendo? Sí, estaría moviendo el azul y exacto. En términos intuitivos, ¿qué estamos diciendo? Necesitamos más capital para cubrir a los trabajadores que vamos apareciendo. Entonces, eso debería verse acá, ¿no? Entonces, n barra, ya si yo, digamos, aumento n barra, pues pueden ver cómo incluso se puede desestabilizar, ¿no? Subamos un poco la tasa de ahorro para eso. Entonces, por ejemplo, si yo le voy moviendo la n barra, se va volviendo más lento y en cambio, ¿qué pasa si es que reducimos el crecimiento de la oferta de trabajo? Ahí en cambio se acelera más, ¿no? Ok, entonces, otra recomendación, compas,
En lo posible, traten de pedirle también a alguna inteligencia artificial, de su preferencia, que les dé algunas ideas, ¿no?, de cómo hacer ejercicios de sensibilidad. De hecho, no les voy a mentir. Algunas de las evaluaciones que les voy a tomar es con asistencia de inteligencia artificial. O sea, yo le doy el archivo a ChatGPT, por ejemplo, y le pido a ChatGPT que me dé algunas ideas de ejercicios a evaluar. ¿Sí? Entonces, ¿qué sería lo más práctico? Que ustedes cojan también el archivo, le den a ChatGPT y le digan, dame un posible ejemplo de evaluación. Entonces, con eso básicamente ya estarían haciéndose la idea de que les puede tocar. Cosa que el día de la evaluación es ChatGPT contra ChatGPT, ¿no? Sí. No, en serio, o sea, esa es la idea. O sea, la idea es más bien... ChatGPT viendo por qué me llegan todas estas peticiones a la misma dirección IP. Sí, no. ¿Por qué será? Sino que usualmente yo les suelo pedir diciendo, haz de cuenta que quien va a responder tiene a mano inteligencia artificial, tiene a mano todo. Para que se confunda. Sí. No, en serio, porque si no, obviamente, por ejemplo, no, si les pregunto, ¿no? ¿Verdadero o falso? ¿En el modelo de Solow influye la tasa de ahorro en el largo plazo? Falso. Entonces es tan estándar que ChatGPT o cualquier día te responde de golpe, ¿no? Incluso Google, ¿no? Solo copias. Entonces las preguntas no van a ser así, ¿no? O sea, las preguntas van a ser en el gráfico estudiado en la clase, si es que movemos tal cosa, cosas así, o sea, más interpretativas. Pero bueno, compas, con eso solo quería reforzar el tema de las gráficas porque había quedado un poquito pendiente en la anterior clase y damos por cerrado el modelo de crecimiento endógeno y con eso también damos por cerrado nuestra discusión de los modelos ortodoxos por ahora. Ya les voy a pasar al grupo de WhatsApp y también lo voy a subir al Blackboard el libro de crecimiento económico de Asimov, que creo yo que es uno de los mejores que uno puede estudiar si quieren profundizar en la parte ortodoxa. Porque recuerden que, especialmente en el modelo de crecimiento endógeno, nosotros habíamos visto que a largo plazo la tasa de ahorros influye. Era una diferencia, ¿no? Entonces uno puede quedarse con la idea de que el modelo es muy irreal porque, claro, muestra crecimiento para siempre de la intensidad del capital, pero es que no estamos tomando en cuenta también, ¿sí?, que a largo plazo los hogares ya no van a asumir que su tasa S es constante. O sea, los hogares puede ser que deciden ir moviendo la tasa de ahorro según sus elecciones intertemporales. ¿Y por qué eso es importante? Porque si se mueve la S, ¿qué va a pasar con el gráfico? Habrá momentos donde la roja estará encima del azul y otros momentos donde baja. Y ahí puede ser que aparezca un equilibrio, ya no tanto por los factores que hemos estudiado, sino por elección intertemporal de los hogares al momento de definir su tasa de ahorro. Entonces, por eso es que, claro, el tiempo no nos da, pero sería chévere que si desean meterse ya más en esa discusión, que es igual ortodoxa, ¿no?, una discusión bien ortodoxa, revisen el libro de Asimov. Entonces yo les voy a compartir ese libro. Ya les digo, es algo parecido a Mascolet, pero versión Mac. Aunque sea para que le tengan guardado por ahí y decir alguna vez supiste que existe. Bueno, compas, pues vamos ahora sí al tema que me interesa en la clase de hoy, el Notebook 2. Ya les envié, por favor, el archivo el enlace ya les mandé al grupo de WhatsApp. Ya lo pueden descargar, ya está completo, o sea, ya fue una mala noche, pero ya está. Entonces, verán, ¿qué vamos a ver en este Notebook 2? Ya. Ahorita, por si acaso, estamos pasando del capítulo 1 al capítulo 2 del libro de Blecker y Zetter, ¿sí? Si es que le están siguiendo el libro. Pero no le estoy siguiendo tan literal, ¿sí? O sea, ahorita vamos a enfatizar en otro modelo que uno puede derivar casi cogiendo el mismo modelo de Solow. De hecho, son muy parecidos, aunque a veces quienes defienden cada modelo no lo admiten, ¿sí? Este es un modelito bien parecido al de Solow, casi las ecuaciones van a ir topándose a cada rato, ¿sí? 100, 110, ya. Entonces, el modelo que vamos a estudiar se conoce como el modelo de Goodwin. Bien. Entonces, es el tema que vamos a ver ahorita, el segundo tema. Este es como quien dice nuestro tercer modelo, ¿no? Entonces, no se pierdan, el primer modelo fue Solow, el segundo modelo crecimiento endógeno. Entonces, ahora nuestro tercer modelo va a ser el modelo de Goodwin. Modelo de Goodwin. Ya. Cuando busquen en internet, por favor, aclararán que es modelo económico. Si le ponen modelo de Goodwin, les va a salir una modelo. Espera. Sí. En serio, hagan la prueba si quieren. Si le ponen modelo Goodwin y sale una modelo.
De hecho, una anécdota rápida, ¿no? Una vez yo me acuerdo que estaba con unos conocidos, ¿no? Y estaba yo un poquito fastidiado, pensando, ¿no? O familiares, en un almuerzo, alguna cosa. Y me preguntan, oye, ¿por qué estás tan perdido, no? Y pensando en otras vainas. Sí. Temas de modelos, les dije algo así, ¿no? Y claro, mis familiares me dicen, ah, chévere, por fin ya estás pensando en lo que importa en la vida. Sí. Yo no les cachaba, digo, no, sí, claro, o sea, estoy preocupado de nuestros modelos matemáticos. Todo más, tipo, y sí salió, lo buscaron ahí. El caso es que, verán, antes de hablarles del modelo de Goodwin, muy rápido, ¿no? Richard Goodwin, fue un economista y también fue matemático. Y de hecho fue profesor por un breve periodo de Solomon. Entonces Goodwin estudió en Harvard, fue profesor en Harvard un tiempo, y ahí es cuando se topó con Solomon. Entonces Solomon fue de hecho alumno de Goodwin. Es una historia bien interesante porque Goodwin, él personalmente, ya no es culpa, él se declaraba marxista. O sea, Goodwin se autoproclamaba marxista, pero él decía que era un marxista un poco descarriado. O sea, no era el marxista convencional, sino que era un marxista que también le interesaban mucho las ideas de Keynes y también le interesaban mucho las ideas de Schumpeter. Para la época en la que Goodwin fue profesor en Harvard, él también trabajó con Schumpeter. Recuerden que Schumpeter fue profesor titular en Harvard. Entonces, eran bastante amigos. O sea, de hecho, se llevaban súper bien. Pese a que no, obviamente, Schumpeter no era marxista. Pero era interesante ver que más allá de esas visiones ideológicas, ellos lograban tener intercambios. O sea, ellos más bien decían, mi visión es esta, mi visión es la otra. Y pese a no coincidir, Schumpeter le tenía bastante aprecio a Goodwin. Y ya les digo, solo incluso escribe un artículo en honor a Goodwin, así diciendo, no, él fue mi profesor. Y de hecho, solo se atreve a decir, si yo llegué a ser profesor de economía y todo, fue gracias a Goodwin. O sea, a ese nivel llegar a plantearlo. Luego Goodwin intentó ganar una plaza en Harvard, o sea, él concursó, porque él, claro, primero fue profesor, digamos, invitado, si se quiere, ¿no? Asociado, o bueno, ocasional, digamos. Entonces, cuando ya concursa, de hecho, los que votaron a favor de que se quede estaba Schumpeter. Schumpeter dijo, no, yo quiero que se quede, hermano, por más que no sea nuestra visión, es súper bueno. Pero no pudo, ¿sí? Entre otras cosas porque, justo, claro, estamos pensando los años 20, los años 30, se han de imaginar épocas difíciles. Entonces, para gente que no era tan alineada. Entonces, Goodwin al final salió de Harvard, después estuvo en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, igualmente hizo bastantes cosas, y después terminó siendo profesor en la Universidad de Siena, en Italia. Entonces, él tiene una carrera bien interesante. Aparte era pintor, aparte le gustaba el arte, ¿sí? Entonces decían que tal vez Goodwin hubiera llegado más lejos si en vez de ser tan distraído se hubiera enfocado solo a la economía. De hecho, tiene unos artículos en econométrica y así, ¿no? O sea, bien fuerte. En todo caso, compas, el modelo que vamos a estudiar, ¿sí? Es un modelito que se le conoce básicamente porque intenta, ¿sí? El modelo de Goodwin, intenta meter en la discusión el rol de la lucha de clases. Y esta es una parte jodida, ¿no? La lucha de clases, sobre todo por el lado de la distribución del ingreso. Entonces, esta va a ser la parte política, digamos, del modelo. O sea, va a meter la lucha de clases en la distribución del ingreso. Y el argumento de base es que esa lucha de clases, en el lado de la distribución del ingreso, es la que va a provocar el surgimiento de los ciclos económicos. Ese es el argumento del modelo del grupo. Ok, pero es un modelo, o sea, no es un argumento suelto, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a estudiar, compas, en este Notebook 2. Aquí tienen alguna bibliografía, ¿sí? Incluso en algunos casos les avancé a dejar los enlaces. Pero esta es bibliografía que yo cito en el notebook, no hace falta que la lean. Si quieren pueden leer el libro de Blecker y Setterfield, capítulo 2. Yo creo que ahí el libro que estamos siguiendo no le hace tanto honor al modelo de Goodwin. Es un modelo que en el libro ocupa unas 3-4 páginas, no es mucho. Entonces yo trato de profundizarle mucho más, porque es un modelo que le podemos comparar con Solo. Es, si quieren, analíticamente, es casi como Solo. ¿Sí? Entonces, a mí me parece muy adecuado que si ya hemos visto Solo, veamos Goodwin usando la misma simbología y eso nos va a permitir ver las comparaciones. Tanto es así que les diré que ahorita estoy terminando un artículo que combina Goodwin y Solo. Ya más o menos, cuando terminemos de ver el modelo, como que va a tomar sentido lo que les voy a plantear. Y capaz que si logro terminar el modelo antes, hasta les presento en clase con otro notebook.
Pero bueno, no más adelante. Ya, entonces, a ver, voy a cargar las librerías. Y también quiero cargar las funciones auxiliares. Ya. Listo, entonces mientras se carga, ¿no? Entonces, como les decía, el modelo de Goodwin. Goodwin escribe su artículo. De hecho, verán, el artículo de Goodwin es apenas 4 o 5 páginas. Es un artículo súper cortito. Sí, lo escribe en 1967. Cosas de la vida justo 100 años después de la publicación del tomo 1 del Capital de Karl Marx. Sí, Marx publicó el Capital en 1867. Cosas de la vida, ¿no? Eso sí, es mera coincidencia. Entonces, verán, aquí en el notebook les dejé un enlace al artículo original de Goodwin y también a una versión en español, que es bastante fiel a la original, ¿no? Quiero abrirle, abramos la... A ver, hablamos mejor la original, ¿no? La original. Entonces... Este es el artículo original de Goodwin, ¿no? Son, ¿cuántas? 5 páginas. 5 páginas, ¿no? Entonces, ahí le pueden leer si quieren, creo que en 5 páginas. A veces uno se manda unas tesis de 200 páginas, 300 páginas, no sé qué. Sí, a veces las genialidades son esas, ¿no? 3, 4, 5 páginas, todo. Es como la tesis de John Nash. ¿Se han visto la tesis de John Nash? ¿Cuántas son? ¿25, creo? ¿30? Algo así. Bien cortita, ¿no? Y para colmo, en la bibliografía, Nash le cita a Nash. Sí, entonces, y a von Neumann. Sí, son las dos únicas citas que hace Nash en su tesis doctoral. Sí. Este es más avesado, este no cita a nadie, ¿no? Entonces, al final, ya, este es mi modelo. Ya. Pero peor es que este artículo solo era un artículo en honor al autor. Sí, se llamaba Maurice Dove. Sí, o sea, ni siquiera era un artículo, ¿no? Era como un capítulo de un libro. Así como que cualquier cosa. Sino que para llegar a ese modelo, Goodwin pasó un montón de cosas previas, ¿no? O sea, hizo un montón de trabajo anteriores. Pero bueno, entonces ahí está el artículo, igual está una versión en español por si quieren leerle, no es obligatorio. Lo que me interesa, verán, Goodwin en su modelo, él alega, ¿sí?, que intenta recoger, y lo pone explícito, por eso les dejo el artículo original, para que sepan que no es mi sesgo. O sea, realmente Goodwin dice, quiero que mi modelo entre en las ideas planteadas por Marx sobre el vínculo entre ganancias, salarios y empleo dentro del capitalismo. O sea, las variables clave que van a entrar en este modelo, bueno, si es distribución, salarios y ganancias, ¿no? Porque estamos pensando que estamos en una sociedad capitalista donde los individuos se dividen en clases sociales. Esa va a ser una primera diferencia clave con respecto a solo. ¿Qué pasaba en solo? Había unos hogares que ahorraban y se acabó. Pues no había distinción. En cambio, en el modelo de Goodwin va a ser clave esa distinción entre salarios y ganancias, ¿ya? Pero desde un enfoque dinámico. O sea, le vamos a meter aquí el tema de cómo esta distribución puede cambiar en el tiempo. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Qué más? Bueno, quiero entrar ya al modelo, no quiero perder mucho tiempo en la teoría. Solo una observación más. Blackett y Setterfield le ponen el modelo de Goodwin como un modelo neomarxista. Sí, esas etiquetas ya dependen de los autores. Ojo, pese a que sea un modelo inspirado en Marx, no es todo Marx, ¿no? O sea, hay que aclarar que este modelito se inspira no en todas las ideas de Marx, 1867, sino específicamente en un capítulo, que es el capítulo 23 del tomo 1 del Capital. No hace falta que le haga Marx, obviamente. Aunque verán, hay una polémica. Una vez en Twitter hubo una discusión. Verán, si es que pueden, sería chévere que en Twitter se conecten a Twitter. Tienen cuenta en Twitter o en X, como Dios sea. Vale la pena porque hay discusiones económicas que uno a veces no cree. Claro, aquí en Ecuador no. Aquí en Ecuador es un desastre. Usualmente uno sigue el hashtag con Twitter y hay unas discusiones bien chéveres. Hace unos meses había una discusión de si un economista de verdad debía o no debía leerles a los bandas. O sea, si uno podía ser economista sin haberle leído a Smith, a Ricardo, a Marx, a Barras, a Jevons, a Menger, a Hayek, a Mises, a Keynes. O sea, si es que podía ser economista sin haber leído las obras originales. Claro, ese era el debate. Unos decían no, otros en cambio decían que sí, que es mejor no perder tiempo leyendo a los viejos y más bien leerlo actual. O sea, que tú aprendes más aprendiendo econometría, las técnicas modernas, en vez de estar pasando el tiempo leyendo Smith, ¿no? Entonces es un debate interesante, ¿sí? O sea, de hecho ya voy a ver si la próxima clase les traigo la riqueza de las naciones. ¿Sí la han visto? ¿Sí la han topado? ¿Sí la han leído? Toda la riqueza de las naciones. Prácticamente de una parte. De partes.
Sí. Son libros así, bueno, son de hecho 4 libros en realidad. La riqueza de las naciones es una cosa así. Pero bueno, más allá de ese debate, compas, yo en lo personal soy del punto medio, ¿no? Yo creo que hay que leer ambos. Yo creo que hay que leer a los clásicos y también a los actuales, ¿no? O sea, como que hay que encontrar el balance. Pero más allá de eso, verán, no hay que leer a Marx para entender a Goodwin, pero al menos saber que la idea básica viene del capítulo 23 del tomo 1 del Capital, donde Marx habla un poco sobre justamente cómo los salarios y las ganancias entran en contradicción y uno de los resultados de esa contradicción es el desempleo. De hecho, verán, esto es bien interesante. Mucha gente que lee a Marx, penosamente, y muchos incluso autoproclamados marxistas, nunca leen completo. O sea, leen los primeros capítulos de Marx y se quedan divagando en las primeras partes, teoría del valor, la mercancía y todo eso. Si uno le lee completo, cuando llegas casi al final, porque ese es casi de los últimos capítulos, el penúltimo, antepenúltimo, cuando llegas a ese capítulo, Marx te da una conclusión bien fuerte. Dice, básicamente, con todo lo que hemos conversado, concluimos que en el capitalismo el pleno empleo no es posible, no es sostenible. De hecho, él, claro, no le llama desempleo. De hecho, si somos justos, sería desempleo y subempleo, ¿no? Pero el modelo de Goodwin solo va a meter desempleo. Marx le pone un nombre a los desempleados y a los subempleados, ¿sí? Entonces, en los términos de Marx, este es el ejército laboral de reserva. El ejército laboral, algunos libros lo traducen como industrial, de reserva, ¿no? Entonces, Goodwin coge un poco las ideas que Marx plantea en ese capítulo para armar su modelo, ¿sí? Obviamente que eso significa que hay muchas cosas de Marx que quedan fuera. Teoría del valor, la discusión de, por ejemplo... La tasa de plusvalía. Exacto, el plusvalor o la plusvalía, la teoría de la explotación, todo eso no va a entrar acá. O sea, lo que va a entrar acá es estrictamente la discusión de cómo la lucha de clases entre salarios y ganancia puede terminar provocando que exista desempleo, ¿sí? Para ponerlo en términos ya un poco más modernos. Toda la otra discusión la vamos a dejar de lado, al menos por el momento. Ahora, si alguno de ustedes es medio aficionado mismo a estos temas teóricos, hay unos libros que les recomiendo, pero en particular uno de un señor que se llama Michio Morishima, un japonés que fue, bueno, uno de los mega economistas japoneses. Él escribió un libro, si no me equivoco, creo que es en el 73, que se conoce como Teoría Económica de Marx. Entonces él se lanza toda una modelización matemática de otros temas de Marx. Ahí sí él discute la teoría del valor, la teoría de la explotación, todo eso, ¿sí? Si es que les interesa. Este sí es totalmente opcional, no hace falta. Para el curso no hace falta leer eso. En fin, compas, ahora sí, entremos al modelo. Ya, entonces, mucho preliminar. Entonces, verán, voy a exponerles el modelo de Goodwin, pero lo voy a hacer siguiendo el mismo orden y la misma lógica que solo. En el artículo original no está así, sí, les aviso, porque en el artículo original lo expone de golpe, ¿no? 3 pasos y ya está. Nosotros vamos a irlo haciendo a la par con Solon, incluso para entender las diferencias, ¿sí? Porque ahí es mucho más fácil notar en qué punto los dos enfoques se parecen o difieren. Porque a veces, ¿qué pasa? Hay enfoques que pueden parecer distintos, pero en realidad son muy parecidos, ¿sí? De hecho, hablando de estas cosas, verán, hay toda una corriente que se llama marxismo analítico, no sé si hayan oído de esto. Estas sí son groserías, ¿verdad? Marxismo. El marxismo analítico corresponde a una corriente económica que intentó mezclar los modelos neoclásicos con ideas de Marx. O sea, por ejemplo, ¿no? La micro que ustedes llegaron a conocer, Mascolel y compañía, combinada con ideas marxistas. Entonces, hay unos autores de ahí, por ejemplo, un señor que se llama John Romer, por ejemplo, es el más destacado, que intentaron hacer esas cosas. O sea, ¿qué tal si cojo la teoría de Marx, pero le pongo agentes racionales maximizadores? ¿Se cumple, no se cumple? ¿Qué pasa, qué no pasa? Entonces hubo todo un debate, ¿no? Entonces quien desea meterse en esos temas ya más locos, claro, no, para sus tesis ni en broma harán esas cosas, ¿no? De hecho, a estas alturas la mayoría ya deben tener su tema de tesis. De hecho, ya mismo deben presentar el plan también de lo que por ahí me conversaron. ¿Qué han dicho hoy? ¿El plan de tesis? Sí, sé que tenemos que presentarlo pronto, pero no termina la fecha todavía. ¿Ya tienen el plan? Está en eso. Bueno, entonces imagino que la mayoría, al menos los que son cuerdos, no se van a meter en estos temas. Ahora, si no son cuerdos y se meten en estos temas, buscarán a alguien que sepa. Ayuda de un adulto, podemos decir a veces.
No, en serio, compas, esto es un poquito fuerte porque son años, ¿no? O sea, hacer un modelo, ya les digo, son 4 o 5 páginas donde dice cualquier cosa, pero en realidad, para llegar a esas páginas, Goodwin tiene un montón de pasos, de artículos previos. Pero bueno, hablemos del modelo ahora sí. Entonces, verán, vamos a partir de la definición de inversión y hablamos un poco de la producción. Con respecto a la inversión, de hecho, miren que los supuestos son muy parecidos, ¿no? Vamos primero a asumir que existe una mercancía compuesta, cuya producción se resume en un producto agregado, eso ya es igualito que en Solo, que va a representar la producción, que también es el ingreso real, porque vamos a asumir una economía cerrada, sin gobierno, mismos supuestos, ¿no? También vamos a asumir que tenemos el capital instalado, K, y la inversión se va a definir igualito que en el modelo de Solo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a definir la inversión? Pues ya no es ninguna novedad. Sí, la inversión va a ser el crecimiento del capital. Que recuerden que era lo mismo que decir la derivada del capital con respecto al tiempo. ¿Ya? Entonces, la misma definición de inversión. ¿De acuerdo? Pero con un extra. ¿Sí? Vamos nosotros a agregarle depreciación de capital. ¿Ya? Pudimos meterle también en el modelo de Solo, sino que no lo hicimos porque, siendo honestos, me olvidé. Entonces, para este modelito vamos a meterle también depreciación del capital, ¿no? Entonces, si yo le dejo así como está, ¿de acuerdo? Sería inversión sin depreciación, si quieren, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a cambiar? Ya, entonces, ahora lo que vamos a hacer es, a la inversión, vamos a agregarle la reposición del capital. Entonces, delta va a representar la tasa de depreciación. Si tengo esta formulación, ya no solo se llama inversión, sino que el nombre completo sería inversión bruta. Entonces, la inversión ahora sería inversión bruta, puesto que va a recoger la expansión del capital y también la depreciación del capital, ¿ya? Para hacerlo un poquito más completa el modelo. Y también porque como después vamos a analizar el modelo con datos reales, entonces por eso es mejor tener la tasa de depreciación, porque quienes han estudiado este modelo ya han hecho estimaciones de la tasa, de algunas de las variables, ¿sí? Entonces, es nuestra primera ecuación. Ya asumimos que la inversión es entonces una inversión bruta que cubre el crecimiento del capital y también cubre la depreciación. Pues bueno, ya la construcción de las ecuaciones en Python ya no voy a detenerme mucho, sí, más bien voy a ir cargando todo. Con respecto a la distribución del ingreso, aquí hay un cambio, ¿sí? En Solo, directamente se acuerdan que nosotros solo metíamos. O sea, ¿qué hacíamos en Solo? En Solo, después de definir la inversión, ¿qué definíamos? El ahorro, ¿no? Entonces decíamos, por el lado del ahorro, simplemente teníamos que el ahorro agregado era una tasa de ahorro multiplicada por el ingreso. Ese era Solo, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora? Si yo tengo una sociedad dividida en clases sociales, es de suponer que la capacidad de ahorro de una clase no es lo mismo que la capacidad de ahorro de otra clase. Ejemplo, ¿quién tendrá más capacidad de ahorro? Un trabajador subempleado o, qué sé yo, Bill Gates. Ya exageré mucho. Creo que está un poco exagerado, ¿no? O sea, la capacidad de ahorro es distinta. Más allá de que nos guste o no nos guste, lo que sea, pero la capacidad de ahorro es distinta. Entonces, ¿qué pasa? Que este supuesto es el que va a cambiar. ¿Sí? Entonces, en el modelo de Goodwin, nosotros ya no vamos a asumir que el ahorro agregado proviene de una tasa homogénea aplicada al ingreso. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para analizar el ahorro agregado, ahora me toca meterme en la discusión de la distribución del ingreso. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a concebir la sociedad? Vamos a concebir una sociedad, ¿sí? Que es una economía cerrada, sin gobierno, bueno, aquí hay un error, ya debería decir con depreciación del capital, no, disculpen, eso ya la arreglo. Lo importante, dos clases sociales. Vamos a tener trabajadores asalariados y capitalistas, ¿ya? Aquí una aclaración, ¿no? Son trabajadores asalariados, o sea, de entrada voy a asumir que todos los que aquí trabajan reciben un salario, ¿sí? Pero solo les voy a llamar trabajadores para acortar la terminología, ¿sí? Pero siempre que vean aquí trabajadores, me voy a referir a trabajadores que reciben un salario. Eso puede cambiar luego, ¿no? Porque podríamos tener trabajadores que no reciben salario. Toda esa discusión de, por ejemplo, el trabajo no remunerado, el trabajo del hogar, etcétera, y toda esa cosa, ¿no? Entonces, no nos vamos a meter en eso todavía.
Vamos a asumir simplemente que todos los que trabajan son los que ofrecen su fuerza de trabajo y a cambio reciben un salario. ¿Sí? Entonces, el salario va a estar medido en términos reales, no vamos a meter toda inflación. Por el lado de los capitalistas, ¿quiénes van a ser los capitalistas? Los dueños del capital. Entonces, aquí es un supuesto para que el modelo funcione. Vamos a asumir, ¿de acuerdo?, que los capitalistas no trabajan y solamente obtienen ganancias por ser dueños del capital. ¿Sí? Es discutible, ¿no? O sea, es discutible porque uno puede decir, no, pero administrar la producción también es un trabajo. Entonces, vamos a asumir, para no complicarle al modelo, que van a ver que solo con esto ya se empieza a complicar. Vamos a asumir una primera etapa que los capitalistas simplemente son dueños del capital y por esa propiedad reciben las ganancias. ¿Ya? ¿De acuerdo? Porque si no, caso contrario, nos tocaría complicarle más porque ¿qué recibirían los capitalistas? Las ganancias del capital y también la remuneración por su actividad laboral. Y se complica la destrucción del ingreso. Claro, se va complicando el modelo. Entonces, y se puede hacer, ¿no? Existen esos variantes, pero vamos paso a paso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir a este señor Goodwin y vamos a crear una variable que refleje la distribución del ingreso en este mundo simplificado. Entonces, vamos a plantear una variable que le vamos a llamar la participación salarial. Entonces, esta variable de aquí voy a llamar participación salarial. ¿Qué va a significar la participación salarial? En inglés, este es el wage share. Entonces, les ponemos en inglés el wage share. Entonces, porque de vez en cuando uno cuando se topa con estos modelos en inglés se va a reconocer la terminología. Entonces, en español no es que hay una traducción estándar, vamos a llamarle participación salarial, que es el nombre más compacto que se me ocurrió. Entonces, ¿qué va a ser la participación salarial? Básicamente va a ser lo siguiente. Si yo asumo que solo los trabajadores, ¿sí?, los trabajadores son los que reciben un salario y trabajan, ¿de acuerdo? Entonces vamos a decir, ¿cuál es el ingreso? ¿Cuánto es el ingreso que recibirían estos trabajadores? En un mundo hipersimplificado, el trabajo es L, ¿se acuerdan? L sería las horas trabajadas. Y tendríamos que multiplicar las horas trabajadas por el salario. Sí, entonces este sería el ingreso de los trabajadores. Y de hecho va a ser el ingreso real de los trabajadores. O sea, en pocas palabras, ese W va a ser un salario real. Y de hecho sería el salario real por hora. Entonces, por cada hora trabajada, los obreros, bueno, los asalariados, van a recibir un determinado salario, que sería el W. Entonces, W por N me estaría dando el total del ingreso real que se llevan los trabajadores. ¿Sí? ¿De acuerdo? Pues aquí hay más supuestos. No estoy asumiendo que hay homogeneidad salarial. Ese es un supuesto también súper fuerte que en países como los nuestros no es tan realista. O sea, aquí en el Ecuador es imposible creer que hay homogeneidad salarial. O sea, ni en broma. Pero les diré que hay modelos que tienen heterogeneidad salarial. O sea, sí se puede poner. Sino que, ¿qué pasaría? Tendría dos salarios, dos tipos de trabajadores y el modelo se complica. Sí, entonces, vamos paso a paso. ¿Sí? De hecho, no hace mucho me rechazaron justo un artículo que estoy escribiendo con dos grupos de trabajadores y dos niveles salariales distintos. Con un grupo heterogéneo de trabajadores. ¿Ah? Está escribiendo un artículo relacionado a un grupo heterogéneo de trabajadores. Claro, sí. No, sí escribí, ya mandé, ya me rechazaron. Ya estoy corrigiendo. Con los años, los rechazos ya son usuales. Es más o menos lo que nos pasa con las relaciones de pareja. Con los años, después de tanto rechazo, ya como que No tiene calle. exacto. Lo mismo pasa con los artículos. Ya con los años es como que un rechazo. Mejor es acostumbrarse, compas, porque verán, lo usual es que de 5, 6 o 7 o 10 rechazos después consigas una publicación. Eso es lo usual. Yo me acuerdo que pasé años con rechazos antes de conseguir ya mis primeras publicaciones fuertes, ¿no? De hecho, algunas de mis publicaciones ya son parte del sílabo, ¿no? O sea, imagínate que... Pero para llegar a ese punto, pues ha sido una de rechazos. Entonces, al inicio le duele a uno, porque son meses o años a veces de trabajo. Después es como que ya, rechazar. Otro día de salir. En fin, compas, el caso es que no le quiero complicar al modelo, entonces este sería el ingreso real de los trabajadores. Por tanto, ¿cómo quedaría la participación salarial? Lo que los trabajadores se llevan dividido para el ingreso total. Todo en términos reales, ¿no? O sea, estamos dejando de lado la inflación. Entonces a eso le vamos a llamar la participación salarial y voy a utilizar una letra griega. ¿Cuál es? Está muy temprano todavía para...
Como para acordarte que para despertarnos, ¿no? Para acordarnos que fuera de la torre de Flaflex Hay vida. hay un mundo real afuera, ¿no? Paréntesis rápido. ¿Cómo está el tema de la seguridad por aquí? ¿No les han robado todavía? Todavía, espero que no. Todavía. Tengan cuidado con eso, porque hay partes están bastante botadas en la mañana, partes de ¿cómo se dice? Estas calles. La República siempre pasa con gente, no sé si es pesca, pero bueno. Por la biblioteca, por sí, de la Flax, acá sí está bastante botado. Y usualmente sí hay robos por esos lados, así que sí que tendrán cautela con eso. Gracias. Sí, no, sí, la anterior vez que dicté este mismo curso, a una compañera le habían robado 2 veces, ni siquiera una, 2. En las 2 había querido pelear, incluso tenía el spray. Sí, no sé si es el spray, creo que le robaron, no sé. Entonces tengan cuidado. Tengan cuidado. Bueno, sigamos. Ya. Entonces verán, voy a utilizar esta letrería. ¿Se acuerdan cómo se llama esta letrería? Sí. Ya, sí. Entonces esta es la letrería. Sí. En algunas facultades de psicología esta letra se utiliza como símbolo. Esta es la letrería, sí. No es la que usa Goodwin, pero voy a utilizarla porque no se me ocurrieron otras letras, entonces ya le vamos a dejar esa. Sí. Entonces, ¿qué me dice? Sí, ¿cuánto del ingreso real se va a los salarios? Lo interesante de esta variable es que es medible. Es medible bastante fácil, bueno, obviamente sin los supuestos, ¿no? Pero, por ejemplo, tú puedes coger las remuneraciones de los asalariados y coger y dividirlos para el PIB y tendrías una proxy, que es lo que hace bastante gente que estudia estos temas. Ejemplo, ¿no? En el Ecuador, ustedes saben que tenemos las tablas de serían las matrices de contabilidad social, ¿no? Sí. Entonces, las matrices de contabilidad social, lo que antes se conocía, o bueno, hasta ahora lo que se conoce como las tablas sobre utilización. Entonces, había un bloque que es el de distribución del ingreso. Entonces, ahí uno tiene las remuneraciones a los hogares. Entonces, uno puede coger las remuneraciones, dividir para el PIB y con eso tienes una proxy de la participación salarial. No es perfecta porque, obviamente, esas remuneraciones ya en cuentas nacionales también tienen pago a trabajadores del sector público y cosas de ese estilo, ¿no? Y esos ya son, digamos, otro sector, ¿no? Porque ahí viene otro debate. ¿Serán que los del sector público trabajan o no trabajan? Tienen que ser otro debate, ¿no? Entonces, para no entrar en esas discusiones, ya por ahora nos mantenemos en niveles teóricos, pero se puede medir. A eso voy. O sea, hay proxies de eso. Por ejemplo, en el Ecuador, ¿cuánto es en el Ecuador la participación de las remuneraciones respecto al PIB? Usualmente está entre 30 y 35%. Sí, pero le pueden googlear, ¿no? Ahí te sale de golpe. Ahora que Google tiene inteligencia artificial. Sí, entonces ahí de golpe les da. Incluso le puedes pedir, si quieres ya algo más elaborado, que te consulten en la misma página del Banco Central. Y si quieres algo más elaborado todavía, podrías coger una IA y decirle que baje, se descargue los boletines del Banco Central y te dan un cuadro. O sea, ahora ya es otra época, ¿no? Antes, los de la vieja escuela, cogíamos, descargábamos el Excel o buscábamos en el Banco Central mismo. Yo tengo una mala experiencia con eso porque me acuerdo que una vez buscaba hace años los datos en el Banco Central y buscaba literal en los boletines. Entonces yo era cogiendo los boletines, los físicos, no las hojas ya amarillentas porque quería datos históricos, que ya se deshacían algunos. Y en una de esas me vengo a enterar que un boletín ni existía en la época de la dolarización por todo el caos que hubo. Entonces, encontrar los datos físicos, esa era la de los datos físicos que uno iba, transcribía o en una composible vieja, ¿no? Y ahí tratando de... Pero es otra época, ¿no? Ahora tú le pides a la IA y te da una estimación. Ya le buscaron por si acaso, alguien le busca. ¿Cuánto? A ver, tiene calculado de Banco Central 2007, 2011 y 2003, 31.6, 23, Sí. No, pero debe estar. Respectivamente. Debe estar actualizada. Hasta el 23 debe haber 24. Sí, pero bueno, 30 y algo. Usualmente está entre 30 y 35. En países como Estados Unidos suele estar por el 70%. O sea, en Estados Unidos más bien el peso de las remuneraciones es muchísimo más alto que el peso del capital. Aquí es al revés. Pero bueno, esa es otra discusión. El caso, compas, es que esa va a ser nuestra variable. Si bien esta no estaba en el modelo de Solve, ¿no? Entonces esta es nuestra variable distributiva que vamos a tratar de insertarla en el modelo. ¿De acuerdo? Entonces aquí creamos las variables. Y ahí está la ecuación. Ya.
Entonces, ahora sí, vamos a meterle un poco más de supuestos. Vamos a asumir que en este mundo simplificado, los trabajadores no ahorran. ¿Sí? Entonces, los trabajadores no ahorran. Este ya es otro supuesto fuerte, ¿no? O sea, estoy asumiendo que los únicos que van a ahorrar son los capitalistas. Entonces, solamente los capitalistas son los que ahorran. Ya. Obviamente que si los capitalistas ahorran, ¿qué van a ahorrar? Van a ahorrar solamente ganancias. Igual, para simplificar la historia, porque ¿qué pasaría si yo asumo, por ejemplo, que los trabajadores ahorran? Si los trabajadores ahorran, ellos, por lógica, deberían tener alguna participación en el capital. Y si tienen alguna participación en el capital, deberían recibir alguna rentabilidad. Lo típico, ¿no? O sea, pones tu dinero en una cuenta y se supondría que de la cuenta deberías generar algún tipo de interés. Aunque aquí en el Ecuador a veces resulta que tú pones dinero en una cuenta y más bien te sales perdiendo porque te toca pagar hasta mantenimiento de cuenta, dependiendo del banco. Pero asumamos que si es que tú pusieras la plata en un fondo de inversiones, no muy grande, ¿no? Un fondo. Entonces ahí obviamente genera rentabilidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si los trabajadores ahorraran, nos tocaría meter la posibilidad de que los trabajadores tengan participación en las ganancias de capital. Eso lo vamos a ver después. Entonces, más adelante nos vamos a meter. De hecho, unos señores... Para que es mucho más complejo, Claro. porque los trabajadores también tendrían participación en el capital. Exactamente. Entonces, ahí hay unos aportes de unos señores, Caldor, por ejemplo. Nicolás Caldor se mete a discutir eso. O sea, ¿qué pasa si yo sumo un modelo que le metemos en ahorro a los trabajadores? Y también otro señor llamado Pacinetti. Entonces, de eso debemos de hablar más adelante. O sea, sí vamos a hablar, pero luego. O sea, primero tengamos la estructura. Entonces, ven, o sea, esta división trabajadores y asalariados y capitalistas es bien artificial. En un mundo más realista, los trabajadores si ahorran y empiezan a tener participación en el capital, y si los capitalistas también trabajan, van a tener participación en los salarios. ¿Sí? Entonces, es más bien un mundo hipersimplificado para poder hacer la matemática un poquito más simple. Tengo una pregunta. Claro. Entonces, si ahorran todas sus ganancias, estamos suponiendo que los capitalistas no consumen. No todas. Parte. Sí, una parte nomás. Sí, buena observación. No son todas las ganancias, solamente una parte. Sería ya deducido gastos. Eso, El consumo. consumo. Sí. Hablando en términos de- Sí. Quitando el consumo. Sí. Ya. Listo. Entonces, vamos a ver cómo debería quedar el ahorro agregado bajo estos supuestos. Sí. Hagámoslo aquí mismo, a ver. Entonces, usemos un poco de lógica. ¿Cuánto es? Ya vimos cuál es el ingreso de los trabajadores. Ahora, ¿cuánto sería el ingreso de los capitalistas? Entonces, ¿cómo quedaría el ingreso de los capitalistas en este mundo simplificado? Sin crear más variables. Entonces, ¿están de acuerdo que no puede ser todo el ingreso? Una parte. Solo una parte del ingreso. ¿Cuál parte? No sé. La que sobra después de que los trabajadores van a trabajar. Entonces, ¿qué sería lo lógico? Sería multiplicar esto por 1 menos... Sí. ¿De acuerdo? Entonces, 1 menos sí me daría la fracción que se llevan los capitalistas. Y si le multiplico por el ingreso, me daría los ingresos totales que se llevan los capitalistas. Las ganancias, si quieren. Sí, serían las ganancias de los capitalistas. Ahora, ¿qué voy a asumir? Voy a asumir que solo los capitalistas ahorran. Entonces, vamos a asumir que existe una tasa de ahorro capitalista. Sí, entonces, la tasa de ahorro capitalista le voy a llamar S minúscula, pero con una C, para distinguirle de la tasa de ahorro que vimos en solo. Entonces, sería la tasa de ahorro solo de los capitalistas. En cambio, por el momento, los trabajadores no ahorran. ¿De acuerdo? Ahora, esta es una pregunta interesante, ¿no? Más empírica. En países como los nuestros, ¿cuál será la fracción de trabajadores que tiene capacidad de ahorro realmente? La porción que ganan más determinada, debe ser una pequeña porción, estimada Sí, en una 5% fracción. menos si acaso. Sí, una fracción porque usualmente más bien... Más alto. De hecho, para mí, si me preguntan, para mí es más realista asumir que los trabajadores están endeudados. O sea, sí, o sea, es más probable, más común eso, ¿no?
al menos un 50% de los trabajadores sí ganan más. Sí, no. 50, Sobre todo en tarjetas de crédito, Sí. ¿verdad? O sea, euros de consumo. No sé si en tarjetas de crédito, porque solo tener acceso a una tarjeta de crédito ya es bastante. Acá. O sea, tener la posibilidad de entrar al sistema financiero. Claro, ya estamos en una época más avanzada, o sea, se esperaría que la bancarización sea mucho más alta. Pero aún así, no sé si sea, digamos, que la mitad. pero No no sé. sé, porque justo las cooperativas, por ejemplo, Sí. ahora ya a personas de menos ingresos ya te ofrecen una tarjeta de crédito. Claro, sí, sí. Y después están con problemas cuando resulta ser que la cooperativa falla, Claro, que es lo que normalmente está de moda. claro. Están cerrando. Entonces sí Lo que pasa es tienes... que es institucional, los controles que se le hacen son muy blandos para el sistema, ¿cierto? No debería. Por ejemplo, las cooperativas que se mantienen a lo largo del tiempo son auditadas por los superbancos, que ellos sí son muy estrictos en cuestiones de liquidez y tal. Es complicado, pero es una cuestión netamente de voluntad de los administradores. Si es que ellos siguieran los lineamientos que da la superbancos, no deberían de quebrarse. Urgente, sino que no... Una consulta, y las cooperativas que son por la superintendencia de compañía, entiendo que son No, Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, es la CEPS. Sí, La tiene mucho verdad dinero. es el churco, ¿no? Es básicamente. Más rápido, ¿no? Sí. Sino que, no sé, yo siempre desconfío de las respuestas meramente institucionales, para ser honesto. Sí, por eso están cerrando. De hecho, Sí, recién no hubo sé. en Loja, en Cuenca, 2 que cerraron y grandes. O sea, la red era una de las top 4 a nivel nacional. No sé, encima más hubo la polémica de si hasta qué punto deberían hacer que todas las cooperativas terminen siendo reguladas como bancos. Debería. Lo que No pasa es sé, que no sé, yo no me atrevo a decir debería, yo no sé. Yo no en tengo la cuestiones de respuesta. liquidez, sí, porque gran No parte sé. y niveles de riesgo. No sé, es que usualmente los bancos usan ese argumento también para evitar que ciertas cooperativas surjan. Sí, sí. O sea, es complejo, eso güey. No es tan simple, porque claro, para un banco grande es muy fácil cumplir ciertos. Para algunos bancos grandes es tan fácil ni siquiera entregar la información, que es lo que pasa ya en el mundo real. Y les digo porque yo tenía conocidos en el Banco Central que decían, pucha, pide la información al Banco Pichincha. Anda, dile al Banco Pichincha, pásame la información tal. Que te mando cuando quieras. Y a veces al revés. Entonces, ya en el mundo real, digamos, es complicado. No digo que sí o que no, digo es complicado. O sea, los bancos tienen su poder, las cooperativas tienen su poder, hay otras cooperativas que no tienen poder, sino que realmente empiezan como cooperativas. Hay el tema del lavado de dinero, o sea, hay gente que está utilizando las cooperativas para lavar plata, hay gente que está usando los bancos para lavar plata. O sea, es un despelote, no es tan fácil ni por unos ni para otros. Eso güey. O sea, está... Sí, es un 30% más o menos del flujo total de financiamiento. Eso está estudiado por la UAC. Es Sí. un aproximado de lo que se ha medido, en realidad es más. No, sí, pero al punto al que voy es, ¿quién mismo tiene la razón? O sea, ¿cuál mismo? Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional salió a decir, esos fueron los primeritos a decir que tienen que regular a las cooperativas como bancos. El Fondo Monetario. Pero, claro, eso es fácil de decir cuando las cooperativas resulta ser que están pensadas solo en temas financieros. Hay cooperativas que realmente surgen con otros fines, o sea, al menos en sus inicios, ¿no? O sea, por eso digo, es complicado. O sea, yo en lo personal... Hay cooperativas que son la de la policía, por ejemplo. La Jardinazo, hay, esas ya son... Bueno, la jardín es compleja también. No, yo trabajé en la Jardinazo. Es complejo. Es grande. Sí, o sea, es muy grande y sí tratan de mantener todos los valores de solidaridad y tal, pero claro, ellos voluntariamente se auditan para super de banco para tampoco perder, porque si no, no se sostiene. O sea, es complicado, o sea, sin perder el cooperativismo, pero siguiendo sus lineamientos, hacen un híbrido si quieren. Claro, es complicado. Sí. Pero bueno, para no complicarnos, asumimos que no hay sector financiero. Más fácil, ¿no? Es fácil, no existe ya. Por ahora. Entonces, si no existe el sector financiero y demás, ¿cuál sería el ahorro de los capitalistas? El ahorro de los capitalistas es obviamente de los ingresos, la tasa, ¿no? Aplicamos la tasa a estos ingresos. Y si solo los capitalistas ahorran, eso de ahí también va a ser igual al ahorro agregado, ¿verdad? No hay mucha más vuelta que dar. Entonces, esto va a ser igual a la S mayúscula, que es el ahorro agregado, ¿no? Sí. No les choca que de vez en cuando hablemos de temas realistas mientras hacemos modelos, o quieren que hablemos solo modelos, ¿no? Sí, está bien.
para Contextualizar la realidad. Lo que pasa es que a veces me pasa que cuando yo hablo del mundo real ya no me da ganas de seguir haciendo. Fue como que... Pero es que al final, lo has hablado también como Wilson, es que la idea es el concepto, es entender el concepto detrás, porque si nos ponemos a hablar de equidad, o sea, no, ningún modelo. Sí, pero verán, esas cosas uno se acuerda ahorita. Después uno ya tiene el modelo y después quiere aplicarle directo económica al modelo. Entonces ahí es como que se olvida que el modelo es para eso mismo, o sea, para la parte de entender conceptualmente un fenómeno. Sí. Pero bueno, estamos entonces si ven la diferencia con solo, ¿qué pasaba en solo? El ahorro agregado solo era una fracción del ingreso y se acabó. En cambio, en el modelo de Goodwin vemos que el ahorro estaría financiado estrictamente por los capitalistas. ¿Sí? Entonces, esa es la definición de ahorro que tenemos acá. Listo, cargamos las ecuaciones. Ya. Luego, miren, básicamente volvemos a lo mismo. Una vez que tengo definida la inversión, ya tengo definido el ahorro, ¿qué me toca hacer? Asumo equilibrio macroeconómico y, de nuevo, inversión igual a ahorro. Entonces, aquí una observación súper importante. En este modelo, en el modelo de Goodwin, no voy a meter ningún problema de demanda. O sea, sigue siendo un modelo como el de Solow con una visión de oferta. O sea, estoy asumiendo que los mercados siempre se equilibran. ¿Sí? Pero esto es bien interesante, miren. O sea, todavía no nos vamos a meter en las visiones más keynesianas, o las visiones de problemas de demanda efectiva. O sea, simplemente asumimos que igual la demanda se acopla y por tanto el ahorro va a ser igual a la inversión. Por tanto, si el ahorro es igual a la inversión, ¿qué va a suceder en términos de las ecuaciones? Pues si el ahorro es igual a la inversión, recuerden que la inversión habíamos definido como el crecimiento del capital más la depreciación. El crecimiento del capital más la depreciación, eso va a terminar siendo igual al ahorro de los capitalistas, que sería la tasa de ahorro por el ingreso que se llevan los capitalistas. Ya. Entonces ven cómo le estamos ampliando el modelo, ¿no? Entonces ahora ya tengo depreciación por el lado del capital y tengo ahorro solo de los capitalistas por el lado del ahorro agregado. Sí, entonces esa es la ecuación que está aquí. Ok, entonces, verán, depreciación se pudo poner en el modelo de Solow. Capaz que le voy a replantear un poquito el notebook para ponerle depreciación. No es nada del otro modo, simplemente ponerle depreciación en la ecuación de inversión. Lo que sí cambia es esta distribución del ingreso, ¿no? Es así, es distinta. De hecho, digamos, ¿no? Ustedes podrían forzarle a que el modelo se parezca al de Solow si asumieran que trabajadores y capitalistas ahorran a la misma tasa. Estamos de acuerdo. O sea, ¿qué pasaría si trabajadores y capitalistas ahorran, digamos, al mismo 10%? Entonces la tasa es la misma para todos. Y entonces ahí sí volveríamos al Solow. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces en el modelo de Solow también uno podría argumentar que sí puede haber clases sociales. Entonces el chiste no es que haya clases sociales, es que haya clases sociales y eso tenga implicaciones en el ahorro. Sí, esa es la parte que hay que entender, ¿no? O sea, no es solo que hay clases sociales, hay clases sociales que tienen una implicación en términos de ahorro. Y por tanto tiene un diferencial en el ahorro. Exacto, entonces hay diferencial de ahorro y esa diferencial de ahorro se expresa en la igualdad de ahorro-inversión. Listo. Ok, entonces hasta ahí creo que estamos bien. ¿Ya? Viene otra diferencia, la producción. Ya, entonces ya abordamos el tema del ahorro y la inversión, ahora hablemos un poquito del tema de cómo se concibe la producción. En el modelo de Goodwin, ¿sí? La producción va a tomar la forma que ustedes pueden ver acá. Entonces ya no es la función de producción que vimos en el caso del modelo de Solow, sino que vamos a ver una producción que más bien utiliza tecnología de tipo Leontief. ¿Sí? Entonces, ¿cuál era la intuición de la tecnología de tipo Leontief? A ver, quiero de hecho hacer así, verán, voy a hacerle una división. ¿No? Entonces, verán, voy a ver el enfoque de la producción en el modelito de Goodwin y quiero también de paso compararle con el modelito de Solow un poco para recordar. Entonces, verán, en Goodwin voy a asumir que la producción sigue una tecnología tipo Leontief. ¿Cuál era la idea? Entonces, en una Leontief recordarán que aquí se tomaba el mínimo entre
el capital que se utiliza y el trabajo que se emplea, pero considerando que es trabajo efectivo. ¿Sí? En la parte de arriba de las ecuaciones. ¿No? Dividido para unos coeficientes técnicos. Ya voy a explicar la ecuación con más detalle, ¿no? Sino que primero quiero escribirla. Aquí voy a usar la letra sigma. Entonces aquí tendríamos sigma K y aquí sigma AL. ¿Sí? Bueno, entonces aquí estamos usando otra letra griega, la letra griega sigma. Paréntesis rápido, ¿por qué tanto alfabeto griego? ¿Alguna vez les tomaron prueba del alfabeto griego? Sí. A mí no, pero una vez sí. Sí, yo no. Es tenaz, ¿no? Porque uno diría, ¿por qué el alfabeto griego? Entonces, ya nada, nos vamos a quedar con el alfabeto griego. Entonces, verán, en Goodwin estamos haciendo eso. Quiero compararlo un poco con Solo. ¿Cómo era en Solo? Lo que habíamos hecho en Solo era que ya era igual a una función, ¿verdad? Capital utilizado y trabajo efectivo. Y de hecho, usamos la Cobb-Douglas. Solo Cobb-Douglas. Entonces, ¿cómo era la Cobb-Douglas en Solo? Era K igual a alfa, AL 1 menos alfa, ¿verdad? Ya. Ok, entonces, ¿cuál es la diferencia en términos gráficos, si se quiere, ¿no? Esto está bastante discutido en el capítulo 1 de PPDZ también. O sea, yo vale la pena que le refuercen la lectura si desean. En Solo, usando por ejemplo Cobb-Douglas, uno puede plantearse, si digamos, lo graficáramos capital versus trabajo. ¿Ya? Si ustedes se acuerdan, una de las implicaciones del modelo de Solo era que la ratio capital-producto podía ser igual o debía ser igual a S sobre Q barra más N barra en el equilibrio. En el equilibrio. Esa era una de las conclusiones del modelo de Solo. O sea, básicamente que la relación capital-producto podía igualarse a factores exógenos. ¿Sí? S era la tasa de ahorro, Q era el crecimiento de la eficiencia laboral y N barra era el crecimiento de la P, de la parte de trabajo. Entonces había esa flexibilidad. ¿Por qué existía esa flexibilidad? Porque si yo comparo capital con trabajo, ¿sí? Entonces acá, básicamente teníamos esta forma de las isocuantas, de la cantidad que se puede producir. ¿Sí? Eso venía de, ¿se acordarán? De la función de producción, ¿no? O sea, yo aquí podía despejar Q en términos de L y nos daría esa curva. ¿Sí? Es más, yo creo que si sacamos a que era igual K sobre Y, en el caso Cobb-Douglas. Déjame acordarme, K sobre Y sería K sobre K a la alfa, como menos alfa, ya. Entonces esto tenía que ser la eficiencia, ¿qué digo? La intensidad de capital, 1 menos alfa, eso creo que era, ¿no? Sí, ahí pueden buscar en los datos, por ahí creo que está esa ecuación. Pero bueno, lo importante, tengo sustitución capital-trabajo. Entonces tengo una sustitución capital-trabajo, es decir, yo puedo en cualquier punto decir para mantenerme en el mismo nivel de producción, yo puedo reducir trabajo, ¿verdad? E incrementar capital. Sí, la típica sustitución. De hecho, la sustitución diría que es uno de los típicos supuestos ortodoxos, ¿no? O sea, yo puedo sustituir entre bienes cuando estoy pensando en el consumidor, ¿verdad? O puedo sustituir entre factores de la producción si estoy pensando en la empresa. Eso sería el enfoque del modelo de Solo. Y de hecho, esa sustitución es clave para alcanzar el equilibrio. ¿Sí? O sea, porque si no tuviéramos esa capacidad de sustituir, esa igualdad no se podría alcanzar y no podríamos alcanzar el equilibrio en donde el KF punto es 0. ¿Sí? Entonces, esa es una conclusión importante que quiero que recuerden. O sea, en el modelo de Solo es necesaria esa posibilidad de sustituir capital y trabajo manteniendo el nivel de producción constante para poder alcanzar el equilibrio. ¿Qué va a pasar en cambio en el modelito de Goodwin? En el modelo de Goodwin, lo que se va a asumir es que de nuevo no tenemos aquí el trabajo, tengo aquí el capital, pero en la tecnología de tipo Leontief, ¿qué pasaba? Estos sigmas, recuerden, aquí los sigmas van a representar coeficientes técnicos. ¿Qué es un coeficiente técnico?
¿Ya? Entonces el coeficiente técnico me suele decir, por ejemplo, cuánto capital necesito para producir una unidad de producto o cuánto trabajo necesito para producir una unidad de producto. ¿Sí? O sea, recuerden que esa es la definición de coeficientes técnicos. Eso se utiliza bastante, por ejemplo, en los análisis de insumo-producto. Los coeficientes técnicos me dicen cuánto necesito del insumo para obtener una unidad del producto. Entonces, en este caso me dicen cuánto necesito de capital y cuánto necesito de trabajo efectivo. ¿Y cómo era la gráfica de las isocuantas en una Leontief? ¿Se acuerdan? En L creo que. Sí, en L, justamente. Leontief en L. Sí, a ver, ¿por qué en L? Porque la L del Vietnam. La Leontief. Bueno, la L de Leontief y la cóncava o convexa. Convexa. Sí. Ya, y la convexa de Coase-Brugler. No es mala esa, ¿no? Ya. Básicamente, ¿cuál es la idea de la tecnología Leontief entonces? Entonces, en la tecnología Leontief lo que sucedía es que, ya, pongámosle, voy a asumir de momento que los sigmas, solo para la gráfica, ¿no? Para que quede, sea bien didáctico, asumamos que los sigmas son 1, ¿ya? Solo para interpretar rápido la gráfica. Entonces, digamos que quiero un nivel de producción de 5. Ya, supongamos que quiero que el nivel de producción sea 5 unidades. Hagan de cuenta que estos son unos, por un momento, no los sigmas. Entonces, si yo quiero producir 5 unidades de producto, ¿verdad? Necesito que tengamos, igual, asumamos esta función ya simplificada, y igual al mínimo entre KU y L. ¿Ya? Para hacerle sencillo y que se vea rápido el porqué de la L. Entonces yo les digo, asumamos que yo quiero que esto sea 5 unidades. Quiero producir 5 unidades. Entonces, ahora también supongamos que tengo 5 unidades de trabajo. Si tengo 5 unidades de trabajo, ¿cuántas unidades de capital puedo tener? 5 o más, ¿verdad? 5 o más. ¿Por qué? Entonces aquí estaríamos en trabajo 5, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría aquí en trabajo? O sea, si yo tengo justo 5 unidades de trabajo, estaría sobre esta recta vertical, ¿verdad? O sea, estoy fijando el trabajo en 5. Entonces, ¿qué significa? No importa cuántas unidades de capital tenga, ¿sí? Si yo tengo de 5 en adelante, puedo producir 5 unidades de producto. Sí, ejemplo, ¿no? Esta es típica, ya. Digamos, ya. Digamos que queremos producir, ya. Voy a usar un ejemplo que es un poco tenaz, ya, pero digamos que cada persona puede producir un alfiler usando una determinada cantidad de capital, ¿ya? Un alfiler. Si una persona puede producir un alfiler con una máquina, 5 personas, ¿cuántos alfileres pueden producir? Deberían poder producir 5. Asumiendo que cada uno está aislado, por si acaso. Entonces cada uno va a producir un alfiler. Si tengo 5 personas, 5 alfileres, usando 5 máquinas. ¿Qué pasa si traigo otra máquina, pero no traigo otra persona? No puede. Tengo 6 máquinas, pero solamente puedo producir 5 porque tengo 5 personas. Entonces es lo que me está indicando la Leontief. Tengo 5 personas para producir 5 alfileres, digamos. Una persona produce un alfiler, ¿ya? Con 5 máquinas, una por persona. Si traigo más máquinas, esa cantidad adicional de máquinas no puede aumentar la producción si sigo teniendo solo 5 personas. Ahora, del otro lado, ¿qué sería? Supongamos que yo tengo 5 máquinas. Si tengo 5 máquinas, ¿verdad? 5 personas, produzco los 5 alfileres. Si digamos que traigo una sexta persona, pero no le doy máquina, no va a producir nada esa sexta persona. Y si le traigo otra persona, tampoco. Entonces, eso me está diciendo la otra parte de la función. Si tengo 5 máquinas, por más que traiga más gente, solo puedo producir si tengo al menos 5. Entonces, esa es la lógica detrás de la función Leontief. O sea, la función Leontief está asumiendo una proporcionalidad fija entre capital y trabajo. Si quiero aumentar la producción con más trabajo, también necesito más capital. Y viceversa. Exacto. O sea, es como bien intuitivo, ¿no? O sea, si quiero producir más cosas, necesito más gente y más capital siempre. O sea, no hay chance de sustitución.
sea, no es que si yo digo que quiero mantenerme en las 5 unidades con menos trabajo, reemplazo el trabajo por capital. Es como decir, si es que quiero producir más alfileres, no le puedo reemplazar a la persona por una máquina. Es un caso extremo. Es un caso extremo, por ese caso, ¿no? ¿Por qué no dirá en el mundo real? De hecho, a ver, ¿qué pensador económico habló de los alfileres y la producción de alfileres? Smith. A ver, ya que me dijeron que leían La riqueza de las naciones, ¿qué dice Smith sobre los alfileres? Eso está en la primera página. Dividido el trabajo. Es el ejemplo que utiliza para la división del trabajo. Exacto. Para eso. No puedo hacer que cada uno se especialice en una parte. Exacto. Sí, entonces, claro, entonces, ¿qué es lo que decía? Entonces, ¿qué dices, Smith? O sea, si les pongo a cooperar y digo, dividimos tareas, la producción va a subir. Claro, dice, por ejemplo, que si uno dobla, se lo pone así, o sea, Exacto. super dividir el proceso. Es especialización, así que van las cosas. Exacto. Sí. Es fácil saber quién ha leído, ¿no? Sí, pues, ejemplos. Esas son las primeras páginas. Sí, es el inicio de la riqueza de las naciones. Sí, es mío. Entonces, ¿por qué les puse el ejemplo de los alfileres también? Para que vean que la lentif tampoco es que es tan realista, ¿no? Porque hay gente que de entrada se queda con que la lentif es más realista que la con Douglas. No es tan así. No es tan así. Miren, para que la lentif funcione, estoy asumiendo un mundo en donde no hay chances de que se dé la complementariedad del capital y trabajo. ¿O qué digo? La sustitución. A menos que pensemos que hay cambio tecnológico. Claro, entonces, por ejemplo, si yo les dijera, digamos que traigo más gente y les reorganizo, alguien podría decir que la reorganización significa otra lentif. Sí, otra lentif. A ver, de hecho, ¿cómo sería? Si les reorganizo, sería otra lentif donde necesito menos trabajo. O sea, puedo usar el mismo capital con menos gente, porque la gente le estoy reorganizando. Entonces, eso podría significar. O más gente con el mismo capital, por decir, por ejemplo, los trabajadores que he ponido de ejemplo, turnos, digamos, ¿no? Ya. Entonces, los trabajadores utilizan la misma máquina porque uno lo utiliza 8 horas y el otro lo utiliza 8 Puede ser horas. también, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿qué sería? Con menos capital. Así, ¿no? Pero en todos los casos, ¿qué está pasando? Es un cambio técnico. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la idea? La idea sería que si quiero analizar esos fenómenos como la división del trabajo de más con Leontief, tengo que asumir que hay cambio tecnológico, que implicaría un desplazamiento de toda la función. En cambio, ¿qué pasa en Cobb-Douglas? En Cobb-Douglas no pasa eso. Yo puedo sustituir capital con trabajo sin cambio tecnológico. Esa es la sutileza, entonces. Entonces, en realidad no es que la una esté bien o la otra esté mal. Para mí, ambas simplemente dicen la misma cosa de formas distintas. Entonces, la una dice, si quiero sustituir capital por trabajo, lo puedo hacer con la misma tecnología. En cambio, la otra que me dice, si quiero sustituir capital con trabajo, toca hacer cambios tecnológicos que modifiquen los coeficientes técnicos. Yo creo ahí no dependería, por ejemplo, de los sectores, porque yo siempre le he tenido a la Leontief, que es como más adecuada, si quieres, para describir la situación de la confección, porque en la confección ahí sí necesitas una persona que tenga una máquina de coser para hacer su trabajo. Sí, necesitaría máquinas de coser que no sean automáticas ni electrónicas. Que ahora hay, ¿no? Pero digamos que digamos, en la producción tradicional, que es la que todavía se sigue haciendo, por ejemplo, en Bangladesh y todo eso. O sea, ahí sí tienes, si traes más máquinas y no otras personas. Claro, no sé. Entonces, ese era como un ejemplo. Pero yo decía, por ejemplo, en la construcción, tú sí puedes hablar de una Cobb-Douglas. ¿Por qué? Porque en lugar de tener 100 trabajadores con palas para hacer un hueco, digamos, traes una excavadora y le sacas. Claro. Y ahí sustituiste los 100 trabajadores. Sí, pero igual depende de la tarea, ¿no? Por eso te digo, depende de los sectores. Es que eso digo, ni siquiera es el sector, es la tarea. Es la tarea inclusive. Sí, porque yo creo que hay tareas que sí, o sea, pero otras que no. O sea, ¿cómo reemplazo un fontanero? O sea, una persona que tiene que coger y arreglar la tubería, ¿cómo le reemplazo con qué? Sí, y es de la misma actividad de la construcción. Entonces yo creo que no es ni siquiera sector, es actividad. O sea, para mí es esto, ¿verdad? Es un mundo. El mundo real de la producción no es ni esta, ni ninguna. O sea, la producción es bien específica. O sea, si yo quisiera hablar de un sector que preferiría que en vez de que me muestren una Leontief o una Cobb-Douglas, me muestren un análisis a detalle de quiénes están trabajando en tal cosa, que han hecho, que esto, que lo otro, bien concreto. Eso preferiría yo, personalmente.
Porque si me hablan de Leontief, de Douglas, coeficientes técnicos, ya estoy metiendo supuestos. O sea, ¿cómo sé que en el sector agrícola, por ejemplo, es más fácil reemplazar trabajadores con gente? ¿Qué digo? Trabajadores con capital. Hasta no hace mucho parecía imposible en ciertas actividades. Ya no es así. O sea, en Alemania, por ejemplo, uno ya está viendo cada vez más que hay automatización en el sector agrícola. Camaroneras que antes uno decía, no, ¿qué puedo automatizar ahí? Resulta que se está automatizando también. Sí. Entonces, la cuestión es que yo personalmente, si quisiera irme a la realidad, yo no me iría por ningún modelo, yo me iría directamente por las realidades concretas del sector, las actividades específicas y ya. Entonces, en algunas actividades muy puntuales tal vez funcione Leontief. Y tal vez en otras actividades funcione Cobb Douglas, tal vez en otras no funcione ninguna. Ese es mi parecer. Porque la producción es súper compleja. Hay algo chévere que nosotros en AMI manejamos el plan maestro de producción. Ya. Dependiendo si es manufactura, servicio, mixto, se hace todo esto. Se hace un análisis de factores, tiempos y movimientos, un diagrama de procesos y se optimiza. Se hace con minimización de tiempos y movimientos. Ya. Es bien chévere, o sea, y a mí sí hace sentido, como usted menciona, pero claro, tiene sus limitantes. Pero sí, o sea, hasta cierto punto sí pueden explicar el fenómeno estos dos. Hasta cierto punto. Es que también el tema, por ejemplo, ¿qué es manufactura? A ver, según la teoría es, claro, la transformación de algo primario a algo secundario. Ya, pero me van a decir que, ya, por ejemplo, no. Es lo mismo la manufactura de vidrio que la de productos petroquímicos. No, es completamente O sea, entonces, pensar que los dos pueden tener una misma función de producción. O sea, pero digo, ¿no? O sea, y de hecho, para mí, en el fondo, todo está en el problema de cómo mismo concebimos al capital. O sea, por eso ya más adelante vamos a meter esa discusión del capital. O sea, ¿qué mismo es capital? Porque claro, los economistas decimos capital, pero anda con alguien que está en la producción, dile capital, lo único que se le va a ocurrir es tal vez capital de trabajo, plata, pero de ahí lo que se piensa es en lo concreto. O sea, maquinarias, equipos, ¿sí? Insumos, o sea, por eso digo, los economistas a veces tenemos mucha pretensión, ahí sí estoy de acuerdo con Hay, demasiada pretensión de conocimiento y nos pasamos de más de lo que realmente deberíamos aceptar que sabemos. Entonces ahorita simplemente es asumir que tenemos un mundo en donde hay esta complementariedad y no hay sustitución. ¿Cuál es más realista o no? No sé. Ya, yo estoy en el punto más ecléctico. Depende. Lo que sí es cierto, compas, es que eso es lo que vamos a usar en el modelo de fútbol. Entonces vamos a adoptar tecnología de tipo Leontief y los coeficientes técnicos se van a quedar constantes a menos que queramos que exista cambio tecnológico. ¿Sí? Entonces, en resumen, ¿dónde va a verse el cambio tecnológico? En una Leontief, en las siglas. O sea, estos de acá serían los que recogen el cambio tecnológico o cambio técnico. Entonces, el cambio técnico va a estar en los sigmas. Entonces, si los sigmas se mueven, estoy asumiendo el cambio tecnológico. Si los sigmas no se mueven, estoy asumiendo más bien que la economía no está sufriendo ningún cambio tecnológico y siempre se mantiene en esta proporcionalidad. Una unidad más de capital y una unidad más de trabajadores para producir más. Ok, sigamos. Es chévere esas discusiones, ¿no? O sea, cuando uno le contrasta con el mundo real. En fin, compas. Entonces, siguiente cuestión. A ver, volvamos al gráfico anterior. Ahora, supongamos que las empresas son eficientes en el uso de factores. Siendo un poco más estricta, suponiendo que las empresas son minimizadoras de costos, ¿en dónde cae la elección de la empresa? ¿Se acuerdan el problema de la empresa? O sea, ¿cómo se resolvió el problema de la empresa? Tenías la isocuanta y tenías la isocosto. ¿Qué era la isocosto? Unas rectas que representaban los costos de los factores. Entonces, ¿en qué punto se situaba la empresa? Entonces, esto es lo interesante, ¿no? Digamos que ese sería el punto donde tenemos, esas son las isocosto, ¿no? Esas eran las rectas que uno asumía la empresa enfrenta cuando quiere minimizar sus costos, considerando que los costos son los salarios y la renta del capital. O sea, aquí estamos asumiendo que la empresa no es... Asumimos que hay un administrador de la empresa que no es el capitalista, ¿no? Y el administrador lo que busca es el punto más eficiente para la empresa. Por tanto, para el administrador, el capital también implica costos. Es decir, que tienes como un gerente que no es el propietario, sino que es un gerente que busca lo mejor para la empresa.
¿Sí? Entonces, para el gerente lo mejor es que se minimice cuánto se le paga a los trabajadores y cuánto hay que retornar a los capitalistas. ¿Ya? Igual es discutible. O sea, en empresas como los nuestros, el gerente propietario es lo más usual. Pero para entender cómo es la parte micro, ¿no? Entonces, ¿qué va a escoger una empresa óptima en el caso de Leontief? Si tengo igual las isocostos. Entonces, la única opción es que escoja justo la esquina. ¿Sí? Entonces, pero sí se cacha el por qué. O sea, es la elección óptima de empresas que están minimizando costos. Entonces, una empresa eficiente sería la que se queda justo en la esquina. Porque, ¿qué pasaría si no se queda en la esquina? Resulta ser que está produciendo con un exceso de trabajo que no necesita o con un exceso de capital que no requiere. En cambio, si está justo en la esquina, está usando de forma eficiente capital y trabajo sin que queden sobrantes. Ok, entonces, en la esquina, ¿qué va a suceder? O sea, ¿qué sucede en la esquina de la Leontief? Entonces, en la esquina de la Leontief, todos iguales. Salud. Entonces, sería que Y va a ser igual a K sobre sigma K, que ha utilizado, ¿no? Y también va a ser igual a AL sobre sigma AL. ¿Sí? Esto es lo que va a suceder en la esquina. ¿Ya? Entonces, en la esquina, las empresas van a inducir a que todo eso es igual. ¿Ya? Pero una vez más, recuerden por qué. Es por una decisión optimizadora de empresas que están haciendo lo más eficiente en términos de uso de capital y trabajo. Entonces, ¿qué va a suceder? Ahí se entiende entonces que el sigma K va a ser igual, ¿verdad?, a la ratio capital-producto, y la sigma AL va a ser igual a la ratio trabajo efectivo sobre producto. ¿Ok? Eso va a pasar en la esquina. Entonces vamos a asumir esa situación, ¿no? Que sería la que está aquí. Entonces aquí vemos esas igualdades. Pues verán, en Python me resultó más fácil escribir estas igualdades que mandarme el problema de minimización y después optimizar costos y todo eso, ¿no? Entonces aquí lo que van a encontrar es directamente solo las igualdades. O sea, de entrada estoy asumiendo que las empresas están usando de forma eficiente capital y trabajo. ¿De acuerdo? Listo. Ahora, quiero mantener comparabilidad con el modelo de Solow. Entonces vamos a definir estas variables que son del modelo de Solow, de hecho, que son la productividad efectiva y la intensidad de capital efectiva. Entonces, ojo, no, todo lo que está pasando aquí es Leontief. Todo lo que está pasando de este lado es tecnología Leontief, ¿no? Leontief. Ahora, yo voy a plantear unas definiciones un poco más generales que ya usamos en el modelo de Solow. La productividad efectiva, que en cambio eso sería cuánto se produce por cuánto trabajo efectivo se ha empleado, y la intensidad de capital efectiva, que era igual en cambio a cuánto capital se utiliza por unidad de trabajo efectivo. Entonces, ¿se acuerdan que esas ya las definimos en el modelo de Solow? Entonces, mi idea es mantener comparabilidad. Pero si notan que al imponer tecnología Leontief, esto va a afectar a estas variables. Por ejemplo, ¿qué va a suceder con la productividad efectiva? ¿A qué va a ser igual? Comparando con lo que está en el bloque de Leontief. En pocas palabras, ¿a qué va a ser igual? Ya, matemáticamente está simple, o sea, ¿eso a qué va a ser igual, compas? Sigma L, bueno, la inversa, ¿no? Sigma L. Pero esto ya tiene una implicación. ¿Cuándo dijimos que cambiaba el sigma L? Solo con el cambio tecnológico. ¿Y eso qué implica en la productividad? Por ende, la productividad solo va a cambiar cuando hay cambio tecnológico. ¿Sí? O sea, es inmediato. O sea, eso ya es mera lógica. Noten que eso no pasaba en Solow. ¿Por qué no pasaba eso en Solow? Porque había la chance de sustituir capital por trabajo. Aquí no. Como aquí no hay chance de sustituir capital por trabajo, si quiero hacer que haya más productividad, la única opción es cambio tecnológico. ¿Y qué va a pasar con la intensidad de capital? A ver, tengo aquí la intensidad de capital, que es igual. Entonces tengo KU, ¿verdad? Y AL. ¿Le puedo dividir a ambas para cuánto? Para replantear la cosa. Para Y, ¿no? Entonces dividimos para Y. ¿Y qué me va a quedar?
Vamos a escribir acá. La intensidad de capital es igual. KU sobre Y es el coeficiente técnico del capital o la relación capital-producto. Relación capital-producto, el coeficiente técnico del capital. Y AL sobre Y. La relación trabajo-capital. ¿Qué digo? Trabajo-producción o el coeficiente técnico del trabajo. Conclusión, ¿qué va a pasar con la intensidad de capital? Si depende de estos dos factores, ¿cuándo se mueve la intensidad del capital? Entonces lo mismo, ¿no? Estos factores recuerden que solo se van a mover si hay cambio técnico. Si solo se mueven cuando hay cambio técnico, entonces la intensidad de capital solo se va a mover cuando hay cambio técnico, obviamente. ¿Eso en qué se diferencia con el modelo de Solow? En el modelo de Solow, recuerden que la intensidad de capital se podía mover sin cambio técnico. O con cambio técnico exógeno, pero también se puede hacer sin cambio técnico. ¿Sí? Entonces miren eso, ¿no? Ahí está una diferencia, bueno, mitad sutil, ¿no?, entre los modelos. En el modelo de Solow, como había flexibilidad en la tecnología, como hay flexibilidad en la tecnología, en el modelo de Solow, la intensidad de capital se puede mover y se puede ajustar todo sin necesidad de que la tecnología cambie. Incluso yo puedo aquí asumir que esto es cero. ¿Se acuerdan que el Q-barra nos habla cómo cambia la eficiencia laboral? Yo le hago que el Q-barra sea cero y se acabó. Puedo seguir teniendo el modelo de Solow. ¿Qué pasa en cambio en un modelo como el de Goodwin u otros que usan tecnología Leontief? Si tengo tecnología Leontief, la única forma en la que yo puedo ajustar la intensidad de capital es cambiando la tecnología, cambiando los ciclos. Entonces, ¿qué sucede en un mundo sin cambio tecnológico? No se mueve la intensidad de capital. Pero si no se mueve la intensidad de capital, ¿qué pasaba en el Solow, por ejemplo? Bueno, ya no sería Solow, sino en el modelo acá, por ejemplo. ¿Se acuerdan en el modelo acá qué pasaba? Que ya no había un exponente, ya no había punto de equilibrio. Sí, ya vamos a ver eso. Sí, pero el caso es que sí se entiende, ¿no? O sea, si es que estos no hay cambio técnico, no se van a mover los sigmas, no se va a mover la intensidad de capital. Y eso nos va a afectar a la ecuación diferencial que significaba el punto de equilibrio, que nos ayudaba a encontrar el punto de equilibrio. ¿Cómo calculamos eso? ¿Ah? Sigma K y sigma E. Porque claro, si son dados o cómo estimamos. Bueno, son dados y vendrían de Son los coeficientes técnicos, ¿no? Por ejemplo, podrían venir las matrices. Literal, ¿no? De una matriz somos producto. Sí, esos son los coeficientes técnicos que sacaríamos de esas matrices, por decirlo. Ok, compas, entonces sigamos. Tengo entonces estas definiciones. Y aquí está lo que hicimos hace un rato, ¿no? Combinamos las dos definiciones. Las definiciones de los coeficientes técnicos con las definiciones de las variables que usamos en el modelo de Solow. Y lo que decíamos, se deduce que el comportamiento de la intensidad de capital y de la productividad queda definido por los coeficientes técnicos. Bueno. Listo. Entonces ahora sí, vamos con las ecuaciones dinámicas. Pero si notan que ese detalle que acabamos de decir, que estaba acá, nos va a afectar a la ecuación diferencial que estudiábamos en el modelo de Solow. ¿Sí? Eso nos va a tener una implicación. ¿Cuál implicación? Entonces, a ver. Metámonos ahora con el tema del empleo y el uso de capital. ¿Qué habíamos asumido en el modelo de Solow con respecto a tasa de empleo y el uso de capital? Por ejemplo, tasa de empleo. ¿Qué pasaba con la tasa de empleo en el modelo de Solow? Pleno empleo, ¿verdad? Por eso es que ni metíamos la tasa de empleo. Simplemente asumíamos que es 1 y se acabó. En cambio, ¿qué vamos a asumir en el modelo de Goodwin? En el modelito de Goodwin vamos a asumir que no necesariamente hay pleno empleo. O sea, voy a asumir que esa historia de las productividades marginales ya no va. De hecho, una observación. Sí, esto es un poco más micro, pero no está de más recordar. Si ustedes tienen un mundo Leontief, en la esquina no se puede sacar las productividades marginales. ¿Sí? O sea, en esta esquina que está acá, ¿sí? En esa esquina, no productividad marginal del trabajo ni productividad marginal del capital. No se puede sacar las derivadas. Porque ¿qué requiere una derivada? Que el límite por la izquierda sea igual al límite por la derecha. Entonces, ¿qué está pasando en ese punto?
En ese punto, no es como acá. Aquí pueden ver que la relación marginal, todo viene de la relación marginal de sustitución, ¿no? Si ustedes se acuerdan, la relación marginal de sustitución venía siendo la productividad marginal, dependiendo de cómo lo escriban, del trabajo sobre la productividad marginal del capital. ¿Sí? O sea, la relación marginal de sustitución dependía de las productividades marginales. Entonces, en solo, ¿qué digo? Sí, en solo, con tecnología Cobb-Douglas, no hay problema. Esa relación marginal de sustitución se puede calcular siempre. ¿Qué pasa en cambio en Leontief? En ese punto no tengo sustitución. ¿Sí? O sea, la relación marginal de sustitución es indefinida, no existe, no puedo sustituir. Pero si no puedo sustituir, ¿qué es lo que pasa? Que no tengo productividad marginal de trabajo, no tengo productividad marginal del capital. Si no tengo productividades marginales, ¿cómo defino el mercado laboral? ¿Se acuerdan? O sea, que en el modelo de Solow, más acá, ya, otra vez así en una esquinita, no Solow. En el modelo de Solow habíamos dicho que asumíamos que la productividad marginal del trabajo coincidía con el salario real. Y eso me daba la curva de demanda de trabajo. Doble el salario real, ¿no? Entonces eso me daba la curva de demanda. Y después asumíamos que teníamos la curva de oferta y pleno empleo. En cambio, ¿qué está pasando en el modelo de Goodwin? O cualquier modelo que use tecnología no entiende. La demanda de trabajo ya funciona de otra forma. Ya no tengo productividades marginales. Por eso es que a los que son críticos de la teoría ortodoxa les gustan las funciones de Leontief. Porque en las funciones de Leontief se desbarata la idea de productividad marginal. Entonces, ¿qué pasa? Que si no tienes productividad marginal, el mercado de trabajo funciona de otra forma. Es decir, ya no tengo garantía del pleno empleo. ¿Sí? Por eso mismo es que aquí definimos la tasa de empleo, pero ya no le vamos a igualar a 1. Pues, ¿cuál es la tasa de empleo? Creo que era la letra Phi. Sí, entonces está en cambio la letra Phi. Ya. Pues la letra Phi indicaba cuántos trabajadores están empleados versus cuánto es la oferta de trabajo. Pues en este mundo con coeficientes fijos ya no tengo garantías de que se vaya a dar la igualdad que nosotros conocíamos antes. ¿Sí? Bueno, eso con respecto a la tasa de empleo. Y si somos justos, ¿a cuál más le va a afectar? Al uso de capital. Entonces tengo tasa de empleo y también tengo la tasa de uso de capital. Tasa de uso de capital, o a veces también le vamos a llamar uso de capacidad instalada. Ese en cambio era la. Eso era cuánto capital se utiliza versus cuánto capital está instalado, ¿no? Entonces lo que estoy diciendo es que en el modelo que vamos a estudiar, estas de aquí ya no tienen por qué ser 1. ¿Sí? O sea, vamos a permitir que ahora exista desempleo e incluso vamos a permitir que el capital no se use a plenitud. Bueno. Listo. Definimos las ecuaciones. Si notan que solamente darle un poquito de realismo ya le va expandiendo el modelo, ¿no? Sí, ya le va expandiendo un poco el modelo. Ahora, igual, ¿no? Recordando Solow. En Solow habíamos dicho que había pleno empleo y pleno uso de capital, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba en Solow? Que la tasa de empleo era 1, ¿no? Eso significaba que L coincidía con N. Y a la vez también el uso del capital era 1. Por tanto, capital utilizado era lo mismo que capital instalado. Y se acordaban que eso tenía implicaciones en algunas variables. Por ejemplo, ¿qué pasaba con la productividad efectiva? Eso era cuánto se produce versus cuánto trabajo se emplea. Pero como el trabajo es lo mismo que la oferta de trabajo, Y era igual, Y sobre AN, ¿verdad? Esta productividad efectiva. ¿Y qué pasaba con la intensidad de capital? La intensidad efectiva de capital era cuánto capital se utilizaba versus cuánto trabajo se emplea. Como el capital utilizado era lo mismo que el K, ¿verdad? Que instalado sobre AN. Y les recuerdo que aquí era donde sacábamos la ecuación diferencial. ¿Sí? Aquí hicimos log diferenciación y todo eso. ¿Qué va a cambiar en el modelo de Goodwin? ¿Cuánto es la productividad efectiva? Azul. La productividad efectiva. Entonces, la productividad efectiva era Y sobre AL. Pero ahora, ¿cuánto es L? Pues noten que de aquí, ¿qué puedo hacer? Despejo L y ¿qué me va a quedar? L igual
n, pero por phi. Y lo mismo acá, ¿qué va a pasar? Me va a quedar que k es igual a ku por u por ku. ¿Están de acuerdo? Entonces, básicamente, ¿qué va a suceder con estas ecuaciones? Entonces, acá abajo mejor. La productividad efectiva sería y sobre, y en vez de AL, AN, pero va a aparecer por ahí también la tasa de empleo, en fin. Sí, ¿no? O sea, antes teníamos que solamente quedaba AN porque la tasa de empleo era 1. En cambio, ahora, ¿qué va a suceder? Como aquí la tasa de empleo ya no es 1, el phi queda al lado de la N. ¿Sí? Entonces me queda phi. Estaba mejor poner la phi al lado de la N literalmente, ¿no? Debí preguntarles la primera clase. ¿Les hace falta que se guarden estas pizarras? No, ¿por qué no hemos guardado ni una? Esto es lo mismo en el No hay problema, ¿no? Igual creo que están también en la clase grabada. Sí, por último, eso iba a decir, por último en la clase en YouTube ahí le puedo sacar capturas si es que hace falta, ¿no? He procurado que el archivo de Python esté súper completo, entonces tampoco es que... Sí, solo mis dedos son los que... Está quemado, mira. Eso daba a pensar cosas, como Carlotín en un dedo. Así, ¿no? Mejor no me hagan pensar, a ver qué estábamos. Sí, ¿cómo hago cargar? Ya, a ver. ¿Y por qué está negro, de hecho? Ya, bueno. A ver, ¿qué pasa con la intensidad de capital? Sí, no. Buena observación. A ver, ¿cómo quedaría? Sería el capital utilizado, ¿no? O sea, U por K. Aquí estoy mal. Me corrigió. Capital utilizado es U por K. Eso. Sí, capital utilizado es U por K. De todo lo instalado, ¿cuánto se usa? Ya, no te enojes. Ya, y acá abajo quedaría, ¿dónde estaba? Acá, AL, entonces sería A por phi N. Sí, entonces sí le notan cómo está conmutando el modelo. Entonces ya hemos logrado que la variable tasa de empleo entre tanto en la productividad efectiva como en la intensidad de capital. ¿De acuerdo? Cosa que antes no pasaba porque siempre la tasa de empleo en el modelo de Woodwin, que digo, en el solo era 1, ¿no? Entonces, como era 1, aquí quedaba 1 y ni se veía. ¿Ya? Ok, a ver, sigamos. Entonces, esto de aquí ya está. Cargamos las ecuaciones. Ya. Una vez más, ahora recordando que hacíamos en solo. En solo cogíamos esta ecuación y le sacábamos la derivada, le aplicábamos la log diferenciación para ver cómo cambiaba en el tiempo la intensidad de capital. Ahora, ¿cuál ecuación nos tocaría hacerle la log diferenciación para hacer exactamente el mismo proceso? Sería esta de acá. ¿Sí le ven la diferencia, no? Antes, esta era la ecuación a la que nosotros le hacíamos log diferenciación, sí, esta de acá, y nos quedaba el K punto efectivo, y después ya con eso sacábamos la ecuación de solo. Ahora, en cambio, tengo que hacer la derivada, pero con respecto a una ecuación que tiene tasa de empleo y uso de capacidades. Ok, entonces hagamos eso. ¿Cómo quedaría? A ver, vuelvo a escribir la ecuación. Entonces, la intensidad de capital efectivo ahora es cuánto capital utilizamos versus cuánto trabajo se emplea efectivo, tomando en cuenta tasas de empleo. Ya. Si hacemos log diferenciación, ¿cómo queda esto, compas? Si hiciéramos logaritmos, bueno, hagamos ya. A ver si ponemos logaritmo, ¿verdad? Igual, ¿cuáles se van a sumar? Logaritmo natural de U más logaritmo natural de K. ¿Y cuáles se restan? Muchas gracias. Logaritmo natural de A menos logaritmo natural de phi menos logaritmo natural de N. Ya. Luego quiero sacar de todo esto la derivada con respecto al tiempo. Ya, entonces, ¿cómo queda el resultado? Sería KF punto sobre KF. Sí. Esa sería la derivada en el lado izquierdo, ¿no? En el lado derecho, ¿qué voy a tener? K. Bueno, U primero, ¿no? Punto sobre U más
K puntos sobre K menos A puntos sobre A menos phi puntos sobre phi menos N puntos sobre N. ¿Están de acuerdo? Sí, entonces, ¿cuál es la diferencia con el modelo de solo? ¿Qué pasaba en el modelo de solo? ¿Qué es lo que no había? El phi no había, ¿verdad? Porque como les recuerdo, ¿no? Una vez más. En el modelo de solo, phi era una constante. Si phi es una constante igual a 1, ¿cuánto es phi puntos sobre phi? 0. No se mueve. Entonces eso desaparece. ¿Y qué más no había? U, porque U también era igual a 1. Entonces U puntos sobre U también se hacía 0. Entonces miren cómo estamos ampliando el modelo. Entonces ahora tengo un modelo donde aparecieron estos dos nuevos términos, ¿sí? Estos dos de acá, debido a que estamos dando chance de que se mueva la tasa de empleo y estamos dando chance de que se mueva el uso de capacidad instalada. Entonces el modelo se está ampliando. ¿Ok? Ahora, A y N, voy a aplicarle la misma lógica que hicimos en el modelo de solo. ¿Sí? O sea, en pocas palabras, ¿qué eran A y N? Recordemos que A era la eficiencia laboral. Entonces A punto sobre A también le podríamos llamar AGOR. Y vamos a asumir que crece una tasa exógena Q-bar, la misma que en solo, igualito. Entonces Q-bar muestra crecimiento de la eficiencia laboral. Y con el N punto sobre N voy a asumir lo mismo. Esto es lo mismo que decir N gorro. Y voy a asumir que es un N bar. O sea, tengo crecimiento exógeno de la oferta de trabajo. Igualito. Entonces, si ven que estoy haciendo casi los mismos pasos que en solo. La única diferencia es que hemos quitado el supuesto de pleno empleo y hemos quitado el supuesto de pleno uso de capacidades. Estamos de tiempo, tengo unos minutitos. Ok, entonces, eso es lo que tenemos acá, compas. Entonces hacemos las... Pues no se olviden, había una función para hacer directo las log diferenciaciones y escoger en qué variables querías que te queden los gorros, ¿no? Y asumimos, como acabo de hacer, que en el caso del A y el N gorro, o sea, las tasas de crecimiento, van a ser igual a Q bar y N bar. Ahora, con respecto al uso de capital. En el modelo original que hizo Goodwin no se metió con el uso de capital, ¿sí? Porque recuerden, habíamos dicho que este es un modelo de oferta. El uso de capital usualmente se mueve por factores de demanda. Entonces, ¿qué es lo que vamos a asumir? ¿Ya? En este modelito de Goodwin que estamos haciendo, vamos a asumir que el uso de capital se queda igual a un uso normal. ¿Sí? Pues vamos a asumir que hay un uso normal. Por ejemplo, ¿será que en la economía el uso normal es 100%? Siempre hay un nivel de capacidad ociosa, ¿no? Entonces vamos a asumir que hay capacidad ociosa, pero por el momento vamos a asumir que se mantiene constante. ¿Por qué hago eso? Porque eso lo vamos a meter después. ¿Sí? Entonces después vamos a ampliar todavía más el modelo para meter el movimiento del uso de capacidades. Por ahora no lo vamos a hacer, así que voy a asumir que esto es constante. De hecho, esto es lo que asumió Goodwin implícitamente. O sea, asumimos que el capital se queda quieto. Bueno, el uso de capital. Por tanto, ¿qué va a pasar con el U punto sobre U? C. ¿Sí? Entonces, si ven, estoy tratando de simplificar un poco la ecuación para hacerle manejar, porque si no quedan demasiadas variables sueltas. Entonces, con todas esas observaciones, ¿qué nos va a quedar? Bueno, estas son las mismas observaciones que acabamos de hacer. Eficiencia del trabajo crece en tasa constante. PA, oferta de trabajo, también crece en tasa constante. Y uso de capacidades se quedan fijas en el nivel normal. Juntando todo eso, nos queda la siguiente ecuación, con la que ya casi vamos a ir terminando. Entonces, a ver. Quiero otra hoja. Ya. Entonces, ¿cómo va a quedar la ecuación diferencial? Intensidad de capital efectiva, ¿verdad? Sobre intensidad de capital. Ya, el U punto sobre U ha desaparecido. ¿Cuál quedó? K punto sobre K. ¿Verdad? ¿Qué más quedó? A ver, volvamos a la hoja anterior. K punto sobre K menos phi punto sobre phi. Menos phi punto sobre phi. ¿Y qué más queda? Y me queda menos Q barra y menos N barra, que les puedo agrupar. Menos Q barra más
n bar. Ya. ¿De acuerdo? Entonces ese sería el resultado de las simplificaciones que acabamos de hacer. Asumimos, repito, eficiencia de trabajo que crece a tasa constante Q, PA que crece, bueno, oferta de trabajo que crece a tasa constante N, el uso de capacidades se ha quedado constante a un nivel normal, y por tanto me queda esa ecuación, pero recordemos que yo tenía la ecuación de K punto. ¿Cuánto era K punto? K punto era la inversión, igual K punto más delta K, porque ahora teníamos depreciación, y esa inversión era igual al ahorro. ¿Cuál era el ahorro? El ahorro capitalista. Sí, SC, Y por 1 menos I. O sea, menos participación laboral. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Aquí yo puedo despejar K punto. ¿Cómo que si despejamos K punto? Sería el ahorro capitalista, ¿verdad? Menos este delta K que suma, pasa a restar. ¿Y dónde puedo reemplazar este K punto? En esta ecuación de acá, en el numerador. Entonces, ¿cómo me va a quedar? KF punto sobre KF igual. En vez de K punto me quedaría todo eso, ¿verdad? SC. Y 1 menos I sobre K. Y fíjense que me va a quedar menos delta K sobre K. Al hacer la división, ¿verdad? Entonces sería solo menos delta. ¿Sí? Sería menos delta K sobre K. Se van las K, me queda solo menos delta. Y el menos delta le puedo agrupar con los otros términos negativos. Pues en realidad, ¿qué me va a quedar? Esto menos el Q barra más N barra más delta, ¿verdad? Y menos phi punto sobre phi. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces recuerden, ¿no? Este delta era menos delta que venía de la depreciación, que le hemos puesto al modelo. ¿Ya? Listo, esa es la ecuación que está acá. Así, bonita. Ya. Ok, compas, entonces vamos terminando. Esta ecuación versus la de Solow. ¿Cómo era la de Solow? O sea, si quisiera volver al modelo de Solow, ¿cómo quedaría la ecuación? KF punto sobre KF igual a... Entonces, a ver, solo para que quede clara, ¿no? Esta es la ecuación que estamos sacando para el modelo de Goodwin. En cambio, para el modelo de Solow, ¿cómo quedaría? En vez de ahorro capitalista, ¿qué teníamos? SY, el ahorro de todos, sobre K menos Q barra más N barra. Si le metiéramos depreciación, aquí quedaría delta. Sí, o sea, fue mi error. Yo debía hacer desde el inicio con depreciación. ¿Y qué es lo que no va a haber? Phi. ¿Sí? Entonces miren la diferencia con el modelo de Solow. En el modelo de Solow, la ecuación que nos quedaba, esto es antes de meterla lleno, o sea, antes de meter la función de producción. Pues la ecuación que nos quedaba es bien parecida a la que sale del modelo de Goodwin. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en el modelo de Goodwin nos apareció una nueva variable de estado, una nueva dimensión del problema. ¿Cuál es esa variable? La tasa de empleo. ¿Sí? Bueno, entonces aquí está la tasa de empleo. ¿Por qué no apareció la tasa de empleo en el modelo de Solow? Porque era pleno empleo. ¿Y por qué era pleno empleo? Porque asumíamos que la productividad marginal del trabajo coincidía con el salario real y el mercado laboral se ajustaba de forma perfecta. En cambio, en Goodwin no pasa eso porque tengo una tecnología LeonTief y entonces nos queda la duda de qué mismo pasa con la tasa de empleo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos una idea de qué toca hacer en la siguiente clase. Estudiar más a fondo qué pasa con la tasa de empleo y con una idea adicional. Si se mueve la tasa de empleo, ¿qué variable distributiva se puede estar moviendo? Por ejemplo, si sube la tasa de empleo, ¿qué variable distributiva se puede estar moviendo? Ya, no se les dé más fácil. La proporción del ingreso que van los trabajadores. Los salarios, ¿verdad? Y eso va a moverme la participación salarial. Se mueven los salarios, ¿verdad? La participación salarial. ¿Pero cuál era la participación salarial? Sí. ¿Y dónde está la C? Ahí. O sea, el movimiento de un término te va a afectar a la misma ecuación. Y creo que también somos el otro. Pero También somos el otro y por eso ahí está implícita la lucha de clase. sí, más o menos. Claro, ¿cuánto va, si bajo o no el salario? Dependiendo de cuánto va el capitalista y cuánto gana el trabajador. Exacto, entonces ahí se empieza a surgir por ahí va la corrección. De todas formas, desde ahí continuamos la próxima clase y profundizamos, ¿no? Listo, compas, quedamos ahí. Gracias. Listo. Gracias.
Listo, gracias. ¿Y si es utilización, aumentaría su verdad? Ya, un segundo.